Señoras y señores, sean bienvenidos una temporada más a esta veterana tertulia, a este veterano debate que desde hace muchos años y temporadas les ofrece esta televisión de cercanía, Teletoledo, no solo provincial, sino también regional, global, que se ve en comunidades autónomas cercanas, como es el caso de Castilla y León, por supuesto gran parte de Castilla-La Mancha, en Extremadura o también en la Comunidad de Madrid. No dicen que hay muchos toledanos y castellano-manchegos por el mundo, pues son los que nos ven, gesto que agradecemos enormemente al reinicio, una temporada más de este programa que será, no sé cómo catalogar esta temporada, si de calentita, de incertidumbre. Me quedo en temporada interesante, ya que en ella vamos a abordar la recta final de una legislatura y en 9 meses tendremos elecciones. Esto seguirá siendo siempre un espacio libre, como antes decía, de debate, donde todo el mundo opina libremente, y también de debate político, porque seguiremos contando en la mesa con los representantes de las distintas formaciones políticas de Castilla-La Mancha y este año también del ámbito nacional, que van a pasar por el braserillo para ofrecernos, para dar a conocer sus ideas, sus proyectos y sus políticas. También les adelanto que esta va a ser una temporada en la que vamos a conocer de cerca a muchos personajes de la vida pública, política, intelectual o incluso artística, ya que vamos a darles a conocer desde un perfil más cercano, más personal. Van a pasar por esta mesa, por aquí, pues alcaldes, políticos, escritores, empresarios de Castilla-La Mancha, también de toda España, artistas de todos los ámbitos de la cultura, de la música, del cine, de la literatura, a los que vamos a descubrir y con los que conversaremos, como digo, desde un punto de vista más personal, más cercano. Y con lo que vamos a contar, por supuesto, es con la opinión libre, como decía, de la terna también de tertulianos, a la que se van a ir sumando nuevas voces, nuevas caras y nuevas opiniones en esta etapa, que hoy iniciamos con este braserillo que tiene sus años, que tiene además su vida hace ya mucho tiempo y que, bueno, pues nos va a calentar cuando llegue también el invierno, o nos va a servir también de guía. Hoy iniciamos con los habituales, con gente de la casa que ustedes conocen perfectamente y con los que ya tenía ganas de coincidir. Querido Antonio González Jerez, bienvenido a una temporada más. Muy buenas noches, y aquí estamos encantadísimos como siempre. Tú además eres muy veterano del braserillo, porque pues, con esta ya es otra temporada más. Sí, aquí. Sí, yo he perdido la cuenta, no sé las que llevo ya, pero no quiero ni contarlas, pero en todo caso siempre una temporada más es como empezar de nuevo. ¿Cómo te ha ido el verano? ¿Bien? Pues bien, un verano ya muy similar a los de antes, con más verbenas, más baile, afortunadamente. El rey de las verbenas, es el Travolta de las verbenas de Castilla-La Mancha, porque ya le ha preguntado, no sé a quién aquí, a alguien del equipo le ha preguntado, ¿son fiestas en tu pueblo? Para allá que voy. Pero es que no te pierdes una, Antonio, eso es muy bueno, que no se pierdan las verbenas populares. En absoluto, desde luego. Javier Semprún, mi admirado Javier Semprún, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, es mutuo. ¿Y su verano qué tal ha sido? Pues corto. Cortito. La mayoría de la gente que disfruta el verano al final se hace corto. Otra temporada más, tú también eres veterano. Sí, no tanto como Antonio, pero... Y he dicho que va a ser, ¿cómo la cataloga? Yo he dicho calentita, interesante, una temporada que tenemos por delante, vamos a tener elecciones, que si Dios quiere... Como este verano que hemos pasado... Uf, madre mía. ¿Cómo la cataloga la temporada que viene, esta que ya iniciamos? Pues como toda temporada que deriva en elecciones, pues va a ser, yo creo que apasionante. 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 No deja de ser apasionante tener también aquí a Florentino Delgado, nuestro queridísimo amigo. ¿Cómo está vuestra merced? Encantado de volver a veros. Yo no os llevo tanto tiempo como Antonio, pero vengo a disputar la Champions, ¿eh? A ver si soy como la selección española de baloncesto y gano. Mira, esa es una de las cosas buenas. Para eso. Esa es una de las cosas buenas que han pasado. ¿Qué te ha pasado este verano? ¿Has tenido cosas buenas? ¿Has descansado? Sí, ¿Has algún percance que ya en privado te he comentado, pero bueno, por lo demás todo bien. Estamos aquí, entonces como estamos eso aquí, es lo importante. Tenemos salud. Es encantados. Y antes de saludar a algún tertuliano... Saludo, por cierto, a mis pueblos, pero también a los chavales que están aquí trabajando. ¿A qué pueblos? Venga, salúdalos. A Navamor, Cuende, Buenaventura y especialmente Sotillo de las Palomas y Montes Claros. Luego ellos van a saludar a todos sus pueblos también, que han sido fiestas también y por Cuenca. Carlos Bermejo es el Benjamín, pero no por eso, porque no por eso, por lo de la edad,
no es ducho, y sí que lo es, y es muy ducho a su edad en la dialéctica del debate, porque atesora también mucha experiencia. Un placer tenerte aquí de nuevo, Carlos. Un placer, Jesús, y un honor compartir mesa con el resto de los tertulianos esta noche. Este tío, Florentino, que tiene un montón de seguidores en Instagram y en Facebook, porque se dedica a Es que a es la muy comunicación. resultón, me decían a mí de resultón. Ha pero- pasado un verano fantástico. Te has dado la vuelta a España. Que ha sido igual que el de todos. lo que Norte, pasa que- sur, este y que oeste. yo lo he expuesto más, pero ha sido igual Bueno. de bueno que el de todos, vamos. Muy vivido, muy disfrutado, me lo he pasado bien este verano. Bueno. Yo soy de verano, yo siempre digo que sí a todo y mejor en verano, son mis Bueno. dos lemas. Se está haciendo más progresista, tiene más barba. Pues percance de No, salud. no. Percance de Tendré salud. que revisar. Decía que percance de salud ha tenido uno de nuestros tertulianos, que se sienta siempre a este lado, que es Guillermo Muñoz Flores, que está restablecido. Bueno, pues el corazón le ha dado un susto y se encuentra en perfectas condiciones. Ha sido muy bien tratado en el hospital, en el nuevo Hospital Universitario de Toledo. Guillermo, sabemos que nos estás viendo y eso es lo que más nos alegra, que estás ahí al otro lado y que pronto estarás aquí, como bien nos has confirmado, así que, bueno, pues nos alegramos muchísimo de que estés restablecido. Son tantas las cosas y tantos los frentes que tendríamos hoy para varios programas, pero debemos condensar mucho para ofrecer a ustedes, a nuestros espectadores, mucho más. Sobre todas las cosas, como digo, que hasta incluso por encima del funeral del siglo, a mi juicio, está, yo creo, lo que más preocupa a la ciudadanía, esa inflación que nos marea, la subida de precios, la cesta de la compra, lo que ha costado la vuelta al cole a las familias, la subida a las nubes del precio del combustible, de la energía, y por otro lado, pues los remedios que los gobernantes deben de tener en cuenta y priorizar para que esa desescalada del consumo, esa carestía de todo y esa escalada de los precios no dañe mucho los bolsillos de ustedes, de los ciudadanos. De eso vamos a hablar enseguida, y de lo que es noticia política y que protagoniza el presidente de Castilla-La Mancha, nuestro presidente, el castellano-manchego Emiliano García Paje, que ha echado en una entrevista concedida al diario El Mundo, no un órdago, porque Emiliano García Paje, si tiene una cosa clara, es que no se calla, y de transparente pues va sobrado y dice lo que piensa. Lo que a mí me parece extraño es que en el PSOE nacional, en el PSOE de Pedro Sánchez, se echen las manos a la cabeza porque Paje diga que si siguen pactando con Bildu, con separatistas y con podemitas bolivarianos, pues el PSOE se va a dar permítame, un ostión. Reitero, lo que me extraña es que les incomode o se lo descubra Paje cuando es algo que piensan primero muchos socialistas y después la inmensa mayoría de los españoles y votantes. De eso hablaremos y de qué atisban nuestros analistas de hoy sobre el futuro político en Castilla-La Mancha y del posible indulto a Griñán. Y claro, aunque nosotros como presentadores hoy vayamos vestidos, esta es azul y los tertulianos van pues casi en mangas de camisa porque todavía estamos en el verano, todavía oficialmente no ha entrado el verano, pues como no vamos de luto, como no vestimos de luto, vamos a hablar del funeral de Isabel II, pero desde otra perspectiva, no dándole el boato a algo que yo creo que a los españoles, pues la verdad, no tengo claro si les ha interesado de verdad, como es este primer tema, esa subida de los precios por la inflación que asfixia a las familias españolas. Antonio, la cesta de la compra por las nubes, el precio prohibitivo de la energía, ojo, y luego vamos a analizar los remedios, las medidas que el gobierno está poniendo en marcha. Parece lo del IVA del gas que lo vamos a tener. Antonio, tú como periodista y director del diario ABC de Toledo y de Castilla-La Mancha, y que estás al cabo del día y de la calle como buen periodista, ¿esto de la crisis de los precios o de la crisis que atravesamos es lo más preocupante para los ciudadanos y habitantes de Castilla-La Mancha y del resto del país? Vamos, sin duda. Antes hemos hablado del verano y te acordarás que siempre decíamos cuál ha sido la canción del verano, ¿no? Que muchas veces, si recuerdas, ganaba Jordi Dan. Pues la canción del verano, desgraciadamente, es esta escalada de precios, como aquellos temores que había en primavera se han confirmado totalmente en el verano, pero hasta niveles que la gente no se esperaba. Y ya no solamente estamos hablando de la cesta de la compra a nivel particular en los domicilios, que eso para mí de luego lo más grave que afecta a todo el mundo, sino también a nivel empresarial. Hoy, como bien decía, se ha aprobado la bajada del IVA del 25 al 5 en el gas, porque es que había empresas que la producción, el coste energético
Es insoportable. Y si las empresas tienen esas dificultades, eso significa que los puestos de trabajo, lógicamente, peligran. Y si peligran los puestos de trabajo, pues lógicamente las familias lo pasan mal. Este es el gran problema que tenemos en este país. Desde el punto de vista político, además, se ve porque está relacionado con un tema que abordaremos después, que es el de las encuestas. ¿Por qué el Gobierno tiene el índice de apoyo demoscópico que tiene? Pues lógicamente por su habilidad o inutilidad en afrontar esta situación. Entonces, es el gran problema que tiene este país y muchos países. Bueno, pero remedios se están poniendo. Semprún, tu reflexión sobre inflación y cómo nos está viniendo esta nueva temporada. Bueno, yo me acuerdo de aquella frase de Curcio Malaparte que decía llueve por cogoberno, ¿no? Sí, es decir, evidentemente el ciudadano cuando vienen mal dadas mira al gobierno y mira a los responsables y les da, en el fondo les da poco igual que le digas que esto es por una razón u otra, porque en el fondo luego siempre escuchan a los profetas que les dicen lo que quieren oír. Y entonces cuando el profeta le dice que con bajar el IVA de la gasolina está solucionado el precio de los alimentos, entonces es una idea tan simple que todo el mundo la acepta y dice, pues no bajan el IVA de la gasolina, son culpables del precio de los alimentos. Esto lo dice por las recetas del PP, que está todo el día no, lo digo machacando con ellas. Lo digo a título general porque en todas las crisis ocurre, ¿no? Es decir, todos los españoles éramos antes seleccionadores de fútbol, ahora somos jurados de Eurovisión y ahora somos todos economistas, pero de primer orden. Sí. Y luego resulta que cualquier medida que tomas en la economía arreglas una cosa y fastidias cuatro, y es lo primero que te dicen los economistas. Entonces, evidentemente, yo creo que observando cómo ha reaccionado este gobierno económicamente a la crisis, primero la del COVID, luego esta, y comparando con la crisis de 2008, es evidente que se ha hecho un gran esfuerzo, primero con los ERTEs, luego hay autónomos que por primera vez en su vida te confesaban que era la primera vez en su vida que recibían una ayuda directa, contante y sonante del gobierno. Eso no le había pasado nunca a un autónomo. Siempre le habían dicho, pide un crédito barato que nosotros te lo avalamos. Luego ibas al ICO y para pedir un crédito que te lo avalaran tenías que embargar a tu mujer, a tu familia, a tu coche y todo. Entonces, evidentemente, yo creo que la acción del Gobierno la veremos dentro de 1 año y medio, cuando veamos el balance de cómo han funcionado las medidas, primero las medidas europeas y luego la adaptación en España. Bueno, también te lo planteaba, ¿no? Batería de remedios o de acciones del Gobierno para combatirlas, pero ¿no? Las baterías, esas medidas, llegan como último, cápsula de oxígeno. Porque posiblemente a lo mejor el autónomo prescindiría de esa ayuda si le fuera bien. Es así, o sea, es que es lo último. Pero bien no le va a todo el mundo, ¿no? Claro, pero si le fuera normal, no necesitaría esa ayuda. Yo lo que veo aquí, vamos, por hacer un diagnóstico inicial, lo que veo es unos hechos que han venido como consecuencia no de una acción de gobierno concreta ni de una actividad u omisiones, digamos, de falta de actividad en un lugar concreto, es decir, en un país concreto como España, sino que hay una concatenación de hechos, de crisis, que ha sido, por ejemplo, con la pandemia, que se ha unido la guerra de Ucrania, que es verdad, es que es así, hay que decirlo, y en eso no tiene la culpa ningún gobierno. ¿Pero probablemente la sandía ha subido por la guerra de Ucrania? Debe hacer una disección breve y concisa. Luego está el hecho, luego está la causa de por qué se produce. En este caso tengo muy claro que es porque, como consecuencia de lo que sea, se ha incrementado el precio de las materias primas. Eso evidentemente tiene unas consecuencias. Las consecuencias son un incremento de precios, una escasez, una carestía en la producción, que comporta a su vez un temor de los empresarios, porque además tienen que contratar a la baja, porque no pueden hacerlo al alta, etcétera. Y luego hay una serie, o sea, un remedio. El remedio no puede ser individual, sino que tiene que ser más bien con una amplitud de miras más colectivo. Y esas medidas a lo mejor deben comenzar desde el Banco Central Europeo con el incremento de tipos, no lo sé, para acometer la inflación, y luego, por ejemplo, puede haber pues una contención de gasto y en su caso una moderación,
¿Qué veo yo que a lo mejor aquí se ha hecho mal por parte del Gobierno? Primero, que va con retraso en la adopción de medidas, y segundo, que lo que no puede ser es, y eso sí que yo veo que es culpa suya, o me parece, que haya tenido una época de bonanza, de recepción de recursos a través de los impuestos que no ha querido bajar, y cuando ha llenado la hucha dice ahora los bajo unos cuantos, pero nos ha hecho el polvo a todos, y ahora ¿qué va a hacer? ¿Lo va a repartir bien o lo va a repartir de cualquier manera? Esa es la cuestión que yo veo. Bermejo. ¿Qué va a hacer con ello? Un poco en la línea de lo que estábamos hablando, ¿no? Y os escuchaba con mucha atención a todos, y todos teníamos parte de razón, porque claro, esto no es un problema que sea fácil de atajar, tiene muchas aristas, es muy poliédrico, tiene muchas facetas, tantas como caras tienen todos los que diariamente sufrimos esta crisis. Es decir, la persona que es autónomo, que siempre ha pagado sus impuestos, que tributa, que se levanta temprano, que se esfuerza, que atiende ese principio de trabaja y haz las cosas bien porque así vas a mejorar tu vida, y que ve que su vida hoy es peor que hace 5 años, ya le podemos contar todas las excusas que queramos, que ha sido la guerra de Ucrania, que es que los combustibles han subido, que hay una carestía, por lo que quiera, pero esa persona nunca jamás va a entender que haciéndolo todo bien las cosas le vayan peor que le iban antes. Luego podemos decir que es la primera vez que los autónomos reciben ayudas del Estado. Pues fíjate, yo no estoy tan de acuerdo con ese papel tan estatista que tenemos los españoles, que estemos siempre esperando a recibir la ayuda, sino que estoy más de acuerdo en que el Gobierno tiene que fomentar todas las circunstancias para que el trabajador no requiera de esas ayudas, sino que con el fruto de su trabajo y de su esfuerzo pueda continuar con su negocio, mantener a su familia, hacer frente a sus gastos. Es que además, cuando se llega a ese nivel, hay mucha gente que se ha perdido por el camino. Cuando esas ayudas llegan, son después de mucho tiempo, después de mucha presión, se busca donde se tenga que buscar, pero es que mucha gente ya ha perdido su estatus, digamos, su forma de trabajo. Semprún. Bueno, yo miraría los datos de empleo para ver si realmente se está quedando la gente en el camino o estamos aguantando y soportando el bache, sobre todo ya si lo comparamos con la crisis anterior. Evidentemente las soluciones son distintas, también los orígenes son distintos, pero da igual, si tú tienes una caída de la demanda, o te inventas la demanda, o ya puedes ser trabajador, levantar la persiana todas las mañanas y tal, que si nadie compra tu producto porque no puede comprar tu producto, necesitas de alguna manera sostener hasta que la demanda se recupere. Uno de los problemas que ha habido precisamente es que con la acumulación de capital en los hogares que ha supuesto en la pandemia, de repente ha venido un incremento de demanda brutal de servicios que el sistema no ha podido responder. De la misma manera que se han encarecido los coches porque China no podía servir todos los chips que la industria necesitaba, se ha dado ese fenómeno. Y cuando tú tienes más demanda que oferta, el precio sube. Y eso es una de las componentes de esta inflación. Es decir, que hay un exceso de demanda de servicios, se ha visto en las playas, se ha visto en los apartamentos, se está viendo en los alquileres. Con la construcción parada se renueva el parque de alquiler, pero no hay vivienda suficiente para tanta demanda de alquiler. Suben los alquileres, eso compone la subida. Entonces, por eso te digo que la inflación, la crisis, tiene muchos componentes, muchas aristas, muchos todos. Y lo que para algunos lo importante es mantener la capacidad de demanda, para otros es fomentar la oferta y para otros es el transporte. Entonces, si actúas en un sitio, no actúas en otro. Y además hay una vieja norma económica de cuando yo empezaba en esto, y es de la crisis del 73 y del 82, que o combates la inflación o combates el paro. Bueno, es muy difícil combatir los dos parámetros a la vez. Sí, bueno, y se está viendo. Sobre el tema del paro hay otra circunstancia también, algunas triquiñuelas, aquello de los fijores continuos y demás, que si no estás trabajando y no estás en la lista de paro es un contrasentido. Pero bueno, también hay una forma, yo creo que, de ver las cosas en este mundo actual, que es cómo vivimos. No tiene nada que ver cómo vivíamos en la crisis del 2008, cómo vivimos ahora. Es decir, la comunicación inmediata que hay entre todos los seres de este planeta es algo, no sé, es compulsivo, de forma que cuando aparece un problema, no como antes que tardaba mejor 2 o 3 meses, no, ahora de un día para otro ese problema
se acrecienta y se crea una cosa que es insoportable. Yo creo que mentalmente nos tenemos que hacer ver un poco que esa situación nos perjudica. Y vemos que se nos cae todo encima de un día para otro. Y cuando pasa el tiempo vemos que no ha sido para tanto. Este verano hemos escuchado propuestas por parte de algunos miembros del gobierno de coalición, en concreto de Yolanda Díaz. Florentino, te voy a preguntar a ti, de la izquierda, digamos, más a la izquierda del gobierno. Digo, para mí propuestas, pero para otros han sido ocurrencias, como lo de topar los precios de los productos básicos de la cesta de la compra. Se ha catalogado como una campaña a un gran supermercado francés que lo que hacía era pues una norma muy general, ¿no? Que es que no les engañan a ustedes, subir los precios para luego bajarlos y quedar de cine. Bueno, pues apuntaba Yolanda Díaz lo de una cesta de la compra con la leche, los huevos, la fruta, los productos básicos de primera necesidad con un precio tope. Eso se ha quedado para Pedro Sánchez y para el Gobierno de España pues en una ocurrencia más, porque nunca más se ha sabido, y con la oposición del ministro de Agricultura incluso. Y otra pregunta también que os voy a hacer, porque esta idea no la lanzó el ministro de Consumo, no la lanzó el ministro del ramo al que le compete esto del consumo, al señor Garzón. Claro, es que había que dejar a Yolanda para que ella hiciera campaña electoral desde dentro del gobierno y luego critican a Paje, ¿no? Bueno, ¿es o sería viable, Florentino Delgado, lo de topar los precios de la cesta de la compra en un mercado como el español de libre competencia? Vamos a ver. Esa lección no te creas que me la he traído muy aprendida hoy, porque es de las de nota, sí. Pero bueno, vamos a ver. Estás preparado. Yo siempre he tenido una idea que es la siguiente. Siempre soy partidario de que la administración llegue hasta donde no puede llegar el particular, enlazando un poco con lo que estaba diciendo antes Carlos. De tal manera que el papá Estado no puede resolverlo todo, y si nos ponemos en manos del papá Estado continuamente decrece el ánimo, digamos, inversor, la iniciativa privada, el emprendimiento, y nos acostumbramos a que nos lo den todo hecho, y es un poco reflejo de la sociedad moderna. Demasiado Estado, menos músculo tiene el individuo, el particular y el empresario. Y por tanto yo creo que el topar esas cuestiones no tiene como reflejo principal el intervencionismo administrativo y de la administración y la estatalización de todo tipo de actividad, y si llega a eso, incluso eso puede afectar incluso a la producción y a la competitividad, y por tanto, desde mi punto de vista, es absolutamente negativo. Carlos, y nos vamos a publicidad enseguida, muy breve, es que si se topara el precio del pan o de los huevos y de la leche, ¿tú estás seguro que un supermercado de la vuelta de la esquina lo tendría más barato? Hombre, no, ¿que no? Bueno, ¿Y vamos a tener tanta policía vigilando a todos los supermercados de España, a todas las tiendas de España? Bueno, es que ni las gasolineras topan el precio de la gasolina, Carlos. Topar los precios es una medida muy tropical, muy habanera, muy bolivariana, pero poco europeísta, por varios conceptos. Lo primero es porque no se pueden pactar los precios, porque entonces incurriríamos en un establecimiento de un cártel, que es una medida económica alejada del modelo que tenemos en Europa. Segundo, no se pueden tampoco pactar los márgenes de beneficio, porque entonces estaríamos atentando contra la libre competencia, que es uno de los principios de nuestro mercado. Y tercero, no se puede tampoco limitar el precio, porque va precisamente con lo que estábamos hablando, contra el libre mercado. Contra esto, ¿qué podemos hacer para ofrecer una solución? Medidas en las que sí que tiene competencias el Gobierno, por ejemplo, en rebajar los impuestos con los que gravan a los productos de primera necesidad, el pan, la leche, etcétera, que tributan al 21%, podrían tributar al 0% de IVA, y así lograríamos que la cesta de la compra se abaratase. Enseguida se lo pregunto a los demás, a Antonio, a Semprún, a Florentino y a Bermejo, y también las hipotecas, también se ha hablado de ello, enseguida aquí, en este reinicio de la temporada del Braserillo que acabamos de encender. Después de la publicidad, no se vayan. De vuelta aquí en el Braserillo, en esta temporada que iniciamos, en este 20 de septiembre, y con muchos frentes de actualidad abiertos, y con eso que antes les comentaba que se dio este verano, la propuesta que se hacía desde el Gobierno de coalición por parte de Yolanda Díaz de topar los precios. Muy someramente, porque vamos a más temas, Semprún, algo que parecía viable no lo ha sido luego al final,
y no se contempla. Yo es algo que siempre he pensado que hacer cualquier operación de topar precios con las grandes superficies, que son las que llevan años soportando la acusación de competencia desleal con el pequeño comercio, con el comercio normal, porque son los que pueden vender por debajo de precio, son los que pueden pagar a 3 meses y en realidad más que mover producto lo que mueven es capital, porque para las grandes superficies en realidad lo que mueven es dinero. Yo lo veo poco viable porque me parece que te echas encima al comercio de proximidad, al agricultor, a los agricultores. Claro. Yo creo que es más factible la vía de topar los precios de la energía, de topar los precios que influyen, los procedimientos que influyen en los precios finales y rebajar el IVA. Y luego, por ejemplo, mantener el salario mínimo interprofesional e incluso subirlo. Es decir, si tú amplías la capacidad de gasto de la población, actúas a favor de esos autónomos que abren la persiana todas las mañanas, del comercio de proximidad y alivias un poco la situación. Para nada le gustó, lo ha dicho Javier Semprún, Antonio, a los agricultores y ganaderos que ya están sufriendo, que se les está pagando por debajo de la producción que ellos... Bueno, seguimos escuchando a los ganaderos, si es que lo hemos tratado aquí mucho, los hemos escuchado aquí también, si es que se sigue pagando el litro de leche más barato de lo que les cuesta a ellos producir. Si es que les cuesta producir, ¿a cuánto? ¿A 40, 45 o 50? Y luego se está vendiendo por debajo de ese precio. Lo de topar precios que se ha quedado en una ocurrencia. Eso es de sentido común. Desde el punto de vista técnico o de normas económicas, tanto Carlos como Javier las han expuesto muy bien, no me voy a repetir, obviamente, pero es que luego hay que saber dónde vives, en qué sociedad vives, en qué mundo vives. Y claro, plantear cuestiones que son de otras latitudes, por decirlo así, de otros tipos de políticas más cerradas, es que me parece que es... Efectivamente, es que estar perdido completamente y no saber dónde te mueves. Y decía que estamos en un libre mercado de competencia y que había otro campo en el que también se ha hecho incidencia desde esa izquierda a la izquierda del gobierno y que pues parece ser que tampoco ha sido viable topar la cuota del precio de las hipotecas, porque es que ahí también te encuentras con los bancos, con las agencias bancarias. Bueno, Emiliano García Paje está en boca de todos. Todos los medios de comunicación en este inicio de semana, y no es la primera vez, han sacado en sus portadas, han reflejado en sus titulares algunas declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha en relación a la situación actual del gobierno de Pedro Sánchez. Y tampoco ha sentado nada bien en el PSOE nacional, que arremete todos los días contra el líder del PP, Alberto Núñez de Feijóo, que Paje diga que Feijóo no es un insolvente y que se puede conversar y acordar con el líder gallego de los populares, como bien ha hecho en alguna ocasión el presidente de Castilla-La Mancha en algunos acuerdos cuando Feijóo era presidente de Galicia. Y tampoco ha sentado nada bien en el PSOE de Sánchez que García Paje rompa, según el PSOE de Madrid, la unidad de partido. Reitero, como antes dije al comienzo, que García Paje dice lo que piensan muchos, y eso, aunque pese, pues le gusta a los ciudadanos, que un político secunde o diga lo que otros, o una gran mayoría, comparte. Ahora se le está achacando desde la artillería mediática y periodística del PSOE a Paje que diga que con Bildu, herederos de los asesinos de ETA, que con los separatistas, los que quieren la independencia, y con la caterva de Podemos e Izquierda Unida, Más País, etcétera, etcétera, que no se quieren ni entre ellos, insisto, ahora les sienta mal que lo diga uno de los suyos cuando lo dicen muchos de los suyos en toda España. Muchos socialistas piensan así también, en todas las provincias de España, y muchos españoles que a lo mejor les gustaría votar al PSOE, a ese PSOE que defendía la Constitución, que la rubricó o que luchaba por los intereses de los trabajadores. Y es que Paje no descubre nada, es que es la pura realidad. Lo que ha hecho Sánchez, sus hechos y sus decisiones, pues todos nos tememos que le va a pasar factura a todo el PSOE, Antonio. Es muy sencillo. Antes hablaba de pasada sobre el tema de las encuestas. ¿Y las encuestas qué indican, qué manifiestan? Pues que el Partido Socialista ha tenido un bajón tremendo y frente a una subida muy apreciable del Partido Popular. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué se produce esto? Pues antes hemos hablado de una de las circunstancias que puede contribuir a que esta demoscopia sea así, que es el apartado económico. Pero aparte del apartado económico está el político, por decirlo así, de los valores, de otras cuestiones, como es lógicamente la pregunta, ¿quiénes son los socios
que es la pregunta, ¿quiénes son los socios del actual gobierno central del Partido Socialista, de Pedro Sánchez? Y está bien claro que las encuestas reflejan claramente en esa baja del PSOE que el ciudadano más o menos común, y sobre todo si hablamos de Castilla-La Mancha, por ejemplo, no está de acuerdo con eso. Es que es así. Entonces, pues lógicamente yo creo que Paje tiene la suficiente inteligencia como para saber detectar cuál es el problema que tiene el PSOE a nivel nacional para que tenga esa bajada. Es que, uno de ellos es este, pues Antonio, lógicamente dice que es un peligro para el PSOE, es que lo reconoce el propio Paje. Antonio, tú sabes, bueno, yo sabes es que es tan obvio que hay alcaldes del PSOE, sí, sin ir más lejos, de Castilla-La Mancha, que no piensan como Pedro Sánchez y que critican en voz baja o de récord. Sí. Luego podemos hacer el debate de cuántos PSOEs hay hoy día. Bueno, hay varios PSOEs. También hay varios PPs, Antonio. Bueno, sí, pero como estamos hablando del solo en la provincia de Toledo creo que hay 2 PPs o 3. Menos acusa, pero eso es por personalismo. A ver, García Paje en todos los titulares, Floro. Bueno, yo ya sabéis la opinión, ya la he mostrado algunas veces aquí, que tengo respecto a García Paje y el PSOE que él representa. En consecuencia, me repetiré seguramente. Vamos a ver, yo creo que García Paje nada tiene que ver con Pedro Sánchez. Es socialista, los dos son bueno, ¿qué es socialismo? Los dos tienen la misma sigla, pero no defienden quizá las mismas cosas. Me recuerda al poeta. ¿Y qué es poesía? Me lo preguntas claro, clavando tus pupilas en mi pupila azul o al revés, no sé cómo es, poesía eres tú, no, bueno. Pero vamos a ver, ¿qué es el PSOE? No se puede decir lo mismo que de la poesía, porque no se sabe lo que es, no eres tú. Pero yo creo que el PSOE, con el que más se identifica a la gente, que más conoce, que más normalmente no le distorsiona sus ideas ni le violenta, es el PSOE que representa García Paje y no el que representa el Pedro Sánchez, que me parece que lo confunde con su persona, con su ego, con su narcisismo. Y yo me estoy repitiendo, pero es que es verdad, es que yo veo al Pedro Sánchez y me parece un impostor, un pedante, con esas maneras, con esos contoneos, está pendiente todo el día. Te fijas más en lo físico que, claro, que en lo fundamental que es la gestión y la acción de gobierno. Intentar descalificar a Feijóo, a lo cual se han unido algunos de los llamados varones, llamándole poco menos que indigente, aunque lo que le ha llamado es insolvente. Hombre, tiene 3 legislaturas y pico a sus espaldas de gestión, demostrada, acreditada, y además ganando por mayoría. Florentino, permíteme, eso hizo Susana Díaz, que viene la derechona, que viene la ultraderecha, y fíjate el palo que se llevó Susana Díaz, que no está ni en el PSOE. Ya casi, bueno, pero lo que voy yo es a la gestión. Lo del insulto es un voto más al contrincante porque le haces víctima. Pero hay que ver pero es que el lenguaje ¿quién insulta o trata de insultar? Que luego hay que analizarlo también. Yo, el lenguaje faltón que ellos tienen derecho a utilizar, sin embargo, cuando tienen la piel muy fina, cuando alguien les dice algo a ellos, automáticamente lo traducen en que han recibido un insulto. Hombre, pero si se pasan todo el día descalificando a los demás, eso es lo que yo veo. Sin embargo, yo no veo que eso lo haga, no recuerdo que Paje haya hecho eso alguna vez, ni siquiera con Cospedal. ¿Y sobre las declaraciones de Paje ahora, qué piensas concretamente? Es que creo que tiene razón, sin perjuicio de que desconozco si detrás hay algo más o algo menos, en el sentido de que a lo mejor obedezca o no a una estrategia de partido para que alguien haga de poli bueno y otro de poli malo. Yo no me lo creo, porque creo que lo que está Paje es harto de aguantar la situación a la que le está conduciendo el PSOE, menoscabando las posibilidades de obtención de votos, que le quite votos, sin perjuicio de que aquí en Castilla-La Mancha no será tan fácil. Bermejo. Habéis introducido los 3 un tema que creo que es fundamental, ¿no? Y sobre vosotros, pues el propio presidente Paje. No es que Paje no haya descubierto nada, como decía antes Jesús, sino que lo ha descubierto todo. Ha descubierto que hay un PSOE que él representa y que hay un sanchismo que decía antes Florentino, que no representa a la gran masa electoral del PSOE. Tengo mis dudas de cuál es el discurso dominante o mayoritario del PSOE en España, tengo mis dudas de cómo piensa la gran masa electoral de centro-izquierda en España, pero lo que me ha quedado claro a partir de las declaraciones de ayer del presidente Paje es que los grandes varones del PSOE son los grandes varones de Pedro Sánchez, Chimo Puig, Pachi López, Isabel Rodríguez, exalcaldesa de Puerto Llano y ministra portavoz, no han partido peras a favor. Vara, también. Fernández Vara en Extremadura no ha partido peras a favor de Paje. Han criticado a Paje porque le consideran que es un divisionario y han puesto toda su apuesta, todos sus valores a favor del sanchismo. Por lo tanto, sí que hay 2 PSOEs, o hay uno solo que la sigue representando Paje, y hay un sanchismo que se ha llevado a su saca a todos estos grandes varones. ¿Y cuál es el PSOE bueno para ti?
Para mí ninguno. Bueno, pero si te tuvieras que quedar con alguno. Soy del otro lado. No. Sí, eres de la cáscara amarga, ¿no? Nunca jamás me he ocultado, por lo tanto... pero sintonizo mucho más con un perfil parecido al del presidente. Mira, Antonio, por Podrías ejemplo, llegar a un entente cordial mucho más fácil, a un diálogo mucho más fácil, a un debate político fructífero mucho más ágil, por supuesto, con Paje que con Pedro Sánchez. Eso es lo que ha dicho Paje sobre Feijóo, que es un hombre con el que se puede conservar y con el que ha llegado a acuerdo. A ver, Javier Sempere, una persona que personalmente conoce muy bien a Emiliano García Paje, que sabe muy bien lo que piensa, que además sabe el timing, ¿no? que lleva Paje lo que piensa diariamente. Emiliano lo sabe toda España porque no se ha movido ni un ápice en estos temas. Es decir, Emiliano ha respondido a unas preguntas que le ha hecho un periodista y lo que, más allá de que si los pactos o no los pactos, porque eso lo lleva repitiendo en todas y cada una de las entrevistas, diciendo que, ojo, entiende que han sido necesarios en un momento de coyuntura en la que era imposible hacer un gobierno para España y que era el mal necesario, que a él mismo le pasó en un momento dado en la legislatura anterior, cuando la tesitura era pactar con Podemos o adelantar elecciones, pero lo que realmente ha sorprendido es no la defensa, sino el aviso de que esta campaña de descrédito de Rajoy por el descrédito en sí no es efectiva. Es decir, a lo que ha señalado es decir, os estáis equivocando ahí y lo único que estáis haciendo es dar votos, porque al final la gente va a decir, bueno, insolvente, ¿qué significa insolvente? ¿Significa corrupto? ¿Significa incapaz? ¿Significa tonto? Significa, dice, oiga, que este es el presidente que durante la pandemia el gobierno ponía de ejemplo de colaboración en contraposición con Isabel Ayuso cuando nos reuníamos los consejos de presidentes con el presidente. Es lo único que ha dicho. Entonces, siempre hay en el partido hay un tic de defensa del más débil, en el sentido de que en estos momentos Emiliano está fuerte en Castilla-La Mancha, en su región, y el presidente pasa por dificultades, entre otras cosas, porque está gestionando una crisis tremenda, porque sus socios no le ayudan, porque la sangre de las víctimas se pone con muchísima facilidad sobre la mesa cuando interesa. Y entonces él ha dicho que la táctica, dejarme terminar un minuto, que que la táctica esta... No son 3 contra 1, en este caso creo que no son 3 contra 1. No, todos están a favor. Pero que la táctica y tal. Y entonces, para mí la piedra de toque del valor de lo que ha hecho Emiliano es la carta casi violenta que ha hecho pública ipso facto Ana Guarinos en los medios de comunicación, que en vez de coger y decir, hombre, Emiliano, tienes razón, gracias, defiendes a mi líder, lo que uno espera de a Feijóo incluso, lo ha puesto a parir, lo ha llamado de... ¿Qué quiere decir? Que se han dado cuenta que ese mensaje en la sociedad castellano-manchega cala. Venga, que os tengo que preguntar muchas cosas. Venga, Florentino y Antonio. Vamos a ver, tengo una duda Antonio, que he apuntado antes, y es la siguiente. Vamos a ver, yo no creo que el PSOE, que representa, por decirlo así, Paje, ganase muchos votos, por ejemplo, en el País Vasco ni en Cataluña. Creo que si el PSOE de Paje se presentase en Cataluña y el País Vasco, descendería un montón, pero recuperaría probablemente en el deuda habitual, que es Andalucía, probablemente también... Sí, pero en el País Vasco, ¿qué voto ha recuperado los peones de Pedro Sánchez? Nada. Y en Cataluña ha tenido que desaparecer Ciudadanos y llegar un líder con un mensaje moderado, como es Illa, que ha hablado de la moderación. Bueno, condescendiente diría yo, más que moderado. Llámalo H, cada uno tiene luego su manera de personal. Es decir, al final, ¿qué ha pasado en Andalucía? ¿Qué está pasando en Galicia? Cuando tú, como Partido Socialista, hablas, te consideras el líder de una especie de izquierda extensa donde tu voz se pierde. Preguntabas un momento, yo no sé cuál es el PSOE ahora. El PSOE siempre ha sido así. Largo Caballero e Indalecio Prieto se mataban prácticamente en los medios y en las asambleas sobre si se colaboraba o no con la dictadura de Primo de Rivera, sobre si en la República había que hacer de una manera y otra, y solo en los momentos de crisis unen sus fuerzas y dicen, oiga, que somos el PSOE. Perdóname, tal vez el que no sea del PSOE es Paje. ¿Qué? No, es decir, que en el escuchamos. PSOE la discrepancia
es religión. A ver, y lo Antonio. estáis viendo incluso dentro del PSOE de Castilla-La Mancha. Señores, y venga, no pasa Antonio. nada. Antonio, ¿qué opina de en todo todo? caso Venga. tienen un problema. Yo A creo, ver. como primera cuestión o frase, el rival aquí en Castilla-La Mancha, tanto del PSOE como del PP, es Pedro Sánchez. Eso yo creo que debe de quedar claro. El En este momento. Sí. Es tanto para unos como para otros el rival político, ¿no? Pero hablábamos... Sí, desde mi punto de vista. Y hablamos antes de cómo, preguntabas al principio del programa cómo va a ser el tiempo que nos queda y demás. Va a ser bastante caliente. En este sentido, Emiliano García Paje va a tener que hacer frente desde que se ha producido este posicionamiento tan claro y rotundo, cómo se mantiene en el tiempo. O sea, ¿cómo se mantiene? ¿Se va a mantener igual? Porque, claro, hoy mismo ya hay representantes del Gobierno que dicen que se haga cargo de sus palabras, en fin, un poco en entredicho. Bueno, Isabel Rodríguez, no. Pero, Cuidado, Antonio. Bueno, Antonio, no ha cambiado nada. pero No ha cambiado nada. Pero ¿tiene consecuencias o no? Si es que estamos en el tema, el que se haya hecho, lo que vamos a las consecuencias que pueda tener. Antonio, Esa ¿qué te es la parecen estas cuestión. declaraciones que se han hecho hoy a mediodía? Bueno, a la Sí. media de hoy martes, que han recogido todos los medios de comunicación. Isabel Rodríguez, antigua alcaldesa de Puerto Llano, que se fue a portavoz del Gobierno, ha defendido a la coalición PSOE-Podemos ante las dudas de García Paje y la portavoz, ha afirmado además que existe insolvencia y mala fe en Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Pues el ¿no? sanchismo llega hasta esos extremos. Esos son los efectos del sanchismo. Pero podéis esperar unas declaraciones en sentido contrario de la portavoz del Gobierno. ¿Os imagináis una portavoz del Gobierno diciendo esta coalición es una mierda? Pues no. Claro. Bueno, porque son los efectos del sanchismo, que es una representante de Castilla-La Mancha que todos conocemos, es así. Bueno, la política tiene esta cosa, en lo bueno y en lo malo. Sánchez está en Toledo, ¿no, Antonio? Sí, efectivamente. En un acto con la gente, ¿no? Que es el acto Estuvo con su gente, sí. Pero que se suspendió en varias ocasiones. No, se suspendió una vez, un aplazamiento. Se pospuso. Yo sé que había dirigentes importantes del PSOE aquí que no quería que viniera. Que decían, a ver si esta cancelación es definitiva, pero no se logró eso. ¿Entre ellos, Antonio? ¿Entre ellos? No lo voy a decir por decoro. Pero es así, o sea, que hubo dirigentes que dicen, vaya marrón que nos viene hoy aquí. ¿Pero dirigentes importantes? Importantes, sí. Bueno, entonces, y lo que hablamos, dice al principio, la diferencia de cuál ha sido el tránsito de Pedro Sánchez en Toledo y Feijóo en Albacete y en Toledo. Sí, que van andando por las calles y el mismo Paje, ¿no? Que sale a las calles. Pero por la calle del comercio tampoco era un aluvión de... Bueno, el comercio estaba llena de turistas. Pero bueno, ¿viste alguna protesta? ¿Viste alguna protesta? Pero vamos a ver, que eres el de la oposición, que ahora todo lo que tocas, tú meas colonia. Cuando eres el líder de la oposición, meas colonia, por Dios. Pero vamos a ver. Que acaba de hacer el ridículo más absoluto Feijóo con el precio de la luz, que le ha desmentido Europa, que le ha puesto en su sitio y ahora dice no sé qué, y no pasa nada, porque es el líder de la oposición y lo que digas no trae consecuencias. Pero es muy difícil estar en el poder y aquí es muy difícil venir. O sea, cuando no, entonces, lo que tiene mérito es que Emiliano García Paje la recorra política, la región según está hoy día, lo mismo escolta. me da que estés en la oposición que en el poder. Está tan enconada y hay tanta ataque visceral que lo mismo da para la gente que es acérrima de un partido y de otro. Pitarle a uno que sea de la oposición. Es igual. Bueno, pero no ha ocurrido. Lo que dice Javier, a Emiliano no le pasa. Sin embargo, Pedro Sánchez tiene que ir a escondidas siempre para llegar a los lo que me da sitios. pena es que estando en una época de crisis tan aguda como esta, estemos hablando de los insultos que se echan unos a otros o las descalificaciones. ¿Y qué ministros nos están ganando siempre? ¿Y qué ministros y ministras dijeron a Feijóo que era insolvente? A un señor que ha ganado 3 o 4 elecciones le lo hizo un ministro que no tiene un bagaje. Solo un apunte. ¿Qué dice? Pero bueno, ¿en qué país vivimos? Cuando Podemos convocaba a los suyos para pitar y gritar a ministros del PP, eran unos escraches antidemocráticos. Y ahora, cuando desde el PP se llama y se agradece que sea de diario, porque en sábado no iba a ir nadie, oye, que hay que ir a gritar a Pedro Sánchez a Toledo, y se hacen llamadas de teléfono y se convocan a la gente, no es un escrache, es el malestar popular. Es el límite que tú dices. Pero hombre, Irene Montero como dice Florentino, a impedir el acto, ir a protestar. Convocados por teléfono. Convocados por teléfono. Convocados por teléfono. Estar en un aula de la universidad e impedir
impedir que un señor hable, eso es un escrache. Lo otro es una manifestación. No. Yo creo que hay una diferencia que viene, de todas maneras, a redondear una conversación que tú has abierto en tu intervención anterior. La diferencia entre el scratch y una manifestación es casi antónima. Yo ese extremo que tú dices, yo no lo puedo corroborar, no lo sé, no lo he visto nunca. Yo no he visto nunca que desde el Partido Popular se llame desde sus oficinas a sus afiliados para que vayan a pitar a Pedro Sánchez. Yo te digo que a mí no me haría falta que nadie me llamase para que si yo me entero que Pedro Sánchez está en Talavera de la Reina donde vivo, vaya de motu propio a pitarle. No lo necesito. Ahora, podría manifestar con mayor o menor vehemencia mi animadversión hacia sus políticas. Yo no haría nunca lo que le hicieron a Cifuentes, yo no haría nunca lo que le hicieron a Alberto Ruiz Gallardón, yo no haría nunca lo que hicieron el otro día a Macarena Olona en la Universidad de Granada. Si yo tuviese la oportunidad... de la vasca. Si yo tuviese la oportunidad de mañana escuchar en la universidad a Hitler, a Mussolini, a Stalin, a Franco, yo estaría encantado de oírles. Luego a lo mejor salgo y les pego un tiro, pero eso de coartar, de censurar, que a la universidad no pueden ir a explicar sus doctrinas determinadas personas, Carlos, pero ¿quién nos hemos hijo. creído? Carlos, No sabe, en la Alemania de Hitler, en la Italia de Mussolini, en la España de Franco, cualquiera podía ir a explicar lo que quisiera. Si hoy a mí me permitiesen escuchar a Hitler, el tiro no era metáfora. Yo iría a escuchar a Hitler. A ver qué se ha que Carlos, perdona, se añadiría en ninguna dictadura. Una cosita, dejarme. Abono también se le escracheó en una manifestación en Madrid a su hijo y tal. Claro, pero es que también Irene Montero o Pablo Iglesias, que hacían escraches, cuando se los han hecho a ellos ahora, pues ellos es terrorismo, para ellos es terrorismo. Vamos a ver, la gente protesta, y protestan, estamos viendo imágenes en todos los países de Latinoamérica, en Francia, son protestas que hay en la calle. Y pitar al presidente del gobierno, como bien dice Semprún, efectivamente, cuando se está en el poder, aquí hay tertulianos del Partido Socialista, pues que evidentemente tienen que sufrir pues la crítica de otros tres contrincantes cuando hacemos y no les gusta, claro, no les gusta, pero claro, es el precio que también tiene estar en el poder. Es el precio que tiene que estar en el poder. Es más, yo diría, yo siempre estoy en contra del poder. Vamos por lo a menos vigilante. Ya que hemos hablado de Feijóo y precisamente que aparecía en la entrevista del Mundo con Emiliano García Paje, pues hay otra realidad que se debería preguntar, yo creo, Pedro Sánchez, de verdad, y ese PSOE que critica que les digan las verdades del barquero, porque no es menos cierto que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, estamos comprobando, como ha dicho bien Antonio, que en los últimos días pues que va a cuerpo limpio, ¿no? En Castilla-La Mancha, la semana pasada, por ejemplo, paseando por Toledo, estamos comprobando desde hace tiempo que Paje sale a la calle. Pero es que igual, y la gente le quiere, ojo, y seguro que Paje también recibe algún reproche. Y seguro que Feijóo también recibe algún reproche, porque para eso están y para eso son quien son, ¿no? Pero una pregunta a los cuatro. Antes he dicho hordas mediáticas. Bueno, los medios de comunicación que no están a favor del presidente de Castilla-La Mancha, por ejemplo, ayer en la televisión pública decían que Paje lo que tenía que hacer es montar un partido o irse a otro partido, ¿no? ¿Qué lectura tiene eso? Pues es el recurso fácil de quien no quiere ni pensar, ni reflexionar, ni leer, ni escuchar. Antonio. Bueno, efectivamente, es que cada partido tiene que hacer una autocrítica. A mí me parece mucho más plausible la opinión de una persona, como en este caso Paje, que reconoce que su partido tiene un grave problema y lo manifiesta, que quien, viendo ese problema delante de sus ojos, en lugar de ver que es de noche, dice que es de día. Es triste, es ridículo. Florentino, es triste para muchos socialistas, que muchos de ellos también, y lo sabe Semprún y lo sabemos los periodistas que estamos conviviendo con ellos diariamente, ¿no? Que incluso la palabra socialista o las siglas PSOE ya no aparecen en los carteles electorales desde hace bastantes... en las últimas campañas recurren electorales. A eslóganes. Claro, no. Y a la persona. A la persona. Es decir, que es extrapolable eso de que en el pueblo se vota al alcalde, en el pueblo se vota a la persona. En Castilla-La Mancha también pasa lo mismo, ¿se vota a la persona? Bueno, yo creo que se vota fundamentalmente, quitando en algunas poblaciones más bien pequeñas, porque además... No a las siglas, te pregunto, ¿a la persona sí o a las siglas? No, depende. ¿Depende? ¿De qué depende? Vamos a ver, en una población en la que aparece un paracaidista y gana, ¿a quién se vota?
al paracaidista. Y eso estamos viendo cada 2 por 3 que se presentan paracaidistas en elecciones, o que sin ser paracaidistas están ocultos y de repente afloran, les llevan, y quién le encumbra. Pues yo creo que es la marca. Carlos, vamos a Publi. ¿A quién se vota en Castilla-La Mancha? ¿En el territorio de Castilla-La Mancha, a la persona o al partido? Es complicado hacer ese análisis, ¿no? Porque efectivamente yo no votaría a mi mejor amigo si rompiese radicalmente con mis ideas de gestión política, por mucho que nos uniese una amistad más allá de lo político, ¿no? Pero necesito hacer una puntualización muy breve con respecto a lo que decía antes Semprún. Es verdad, claro, en la Alemania de Hitler, en la Italia de Mussolini, en la España de Franco, no se permitía la libre expresión, más o menos como pasa en el PSOE de Sánchez, que en cuanto que Paje ha salido a decir una nota discordante, todos los varones del PSOE han salido a mandarle callar. Esto raya el astracan, muchacho. Bueno, esto es el astracan. Es decir, precisamente lo que pasa en el PSOE es que la gente habla. Pero si la han mandado callar, le han censurado, le han mandado callar, le han dicho, usted no representa al PSOE, es dueño de sus palabras y cuidadito con lo que dice. En absoluto, nadie le ha mandado callar. García Paje ha hecho unas declaraciones... Pero si Fernández Vara le ha dicho, basta ya de la continua confrontación entre Paje y Sánchez. Lo que tendría que decir es, basta ya Sánchez de la continua confrontación entre Sánchez y España. Tiene que decir lo que tú digas. Javier, déjame que te aporte un dato que tú sabes, que a lo mejor no te has acordado, que es que se ha producido en las últimas horas. Ayer, precisamente, a raíz de la entrevista del Mundo, le preguntaron también al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, bueno, que cómo había recibido los ataques, entre comillas, del gobierno, y que si no se le había dado oportunidad en la última reunión también casi de varones y de grandes pesos socialistas en Zaragoza de este fin de semana, que si no se le había dado la oportunidad de hablar, porque tú dices, no, si en el PSOE se habla. Contestación de Paje: en los 24 o 25 segundos que me dejaron, dije lo que pude. Dije lo que pude, en los 24 o 25 segundos que me dejaron. Pero a quien le he dicho lo que he dicho en la entrevista del Mundo, se lo he dicho quien lo tiene que saber. Es decir, que quizás se haya dirigido en esa visita. Si lo dijo públicamente en el mitin de Toledo que un presidente de Castilla-La Mancha, en el mitin de Toledo según comenta Paje, en una interparlamentaria, por así decirlo, de pesos pesados del Partido Socialista, se le deja solo hablar 24 segundos, a mí de verdad me ha sorprendido. Vamos a publicidad y enseguida seguimos hablando un poquito de esto y del PP y de esa pregunta que les he hecho como previa a lo que vamos a hablar luego sobre esa interparlamentaria del Partido Popular que se ha celebrado con pesos pesados. Aquí en Toledo han estado este fin de semana presidentes del Partido Popular de las comunidades autónomas donde está gobernando, parlamentarios y miembros muy destacados del PP y, por supuesto, también miembros del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Le voy a preguntar, ya que hemos centralizado tanto en la figura de Paje, de García Paje, este último tramo del debate. ¿Y la figura de Núñez, del líder del Partido Popular? ¿Cómo la ven nuestros analistas? Enseguida aquí, en el Braserillo. Interesante. Pues hemos hablado en este inicio del Braserillo de la nueva temporada bastante del Partido Socialista, tanto del PSOE a nivel nacional como del PSOE de Castilla-La Mancha, y el Partido Popular pues eligió Toledo este pasado fin de semana para su reunión interparlamentaria. Como hemos comentado, Feijóo fue muy bien recibido en Castilla-La Mancha, en la Feria de Albacete, en Toledo, donde los presidentes autonómicos del PP se dieron cita junto con importantes representantes y parlamentarios populares para esta, digamos, después del verano, toma de contacto ya y de lleno con una campaña electoral que ya ha comenzado, aunque ustedes no se lo crean. Se fijaron además las líneas a seguir por el PP de cara a las elecciones de mayo de 2023, elecciones municipales y autonómicas muy importantes. Líderes locales como Carlos Velázquez abrieron las jornadas con intervenciones que marcaron a Toledo y a Castilla-La Mancha, según los populares, como el principio del fin del sanchismo en España. Tanto Feijóo como Núñez, el líder del PP regional, como representantes a nivel nacional, pues han destacado después de ese encuentro en Toledo que el PP es un partido que funciona, que busca soluciones y que se encuentra Antonio González Jerez a pleno rendimiento. Sí, la verdad que el hecho de que se celebrara en Toledo la interparlamentaria pues fue, digamos, un espaldarazo importante para el Partido Popular de aquí. Hay que tener en cuenta que eso supone que la figura del candidato del Partido Popular, Paco Núñez, pues estaba al lado de los líderes nacionales del PP, no solamente
de Feijóo, sino también de los presidentes autonómicos, que algunos de ellos sabemos que tiene tanto predicamento incluso como el presidente, ¿no? Hablamos de Ayuso y de Juanma Moreno, que la verdad que a mí tuvo una intervención que me gustó mucho por lo que le caracteriza, que es su mesura y su sentido común, desde mi punto de vista. Por cierto, una bomba hoy de Moreno en Andalucía, que acaba de eliminar el impuesto de patrimonio. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues todo eso permite al candidato del PP de Castilla-La Mancha tener por lo menos esas fotos durante un par de días con la dirección nacional del partido, y eso, pues lógicamente, cuando se trata del partido, que a nivel nacional está en auge, pues siempre será positivo. Que luego eso sea suficiente ya lo valoraremos. También se anunció antes del verano que en septiembre, es decir, ahora, bueno, no se anunció, nos lo anunció a don Antonio González Jerez y a Jesús Olmedo en el enclave Corpus, el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, usted y a mí, nos dijo, después del verano, la artillería, y vamos a presentar ya todos los nuevos en otoño, está a punto de llegar el otoño, que en septiembre, es decir, ahora se perfilarían los candidatos para las importantes ciudades y capitales de Castilla-La Mancha, Antonio. Pero en esa interparlamentaria no se ha descubierto eso era para tener amistades peligrosas. Eso era para otra cosa. Bueno, nosotros ahora, nos dijo eso. Ahora, si me preguntas, ni idea. Carlos, os he hecho una pregunta antes. Hemos personalizado mucho en Paje, ¿no? En el voto a Paje, en Castilla-La Mancha, de los socialistas o de los no socialistas, porque aquí ya la gente vota, pues, muchos con el bolsillo, otros con el corazón, otros con la cabeza y otros pues, a quien les apetece, y muchos han votado todos los partidos. Y es el caso, por ejemplo, también de Paje, ¿no? que tiene un nicho de votos en varias ideologías, ¿no? También el PP, también eso lo ha tenido el PP. No sabemos nada de los principales candidatos, pero sí que sabemos que Núñez será probablemente, y al 100%, candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha. Sí, eso es una cuestión que, además de indiscutible, es inteligente. No creo que el Partido Popular quiera echar por tierra todos los años que ha invertido, incluso con dinero, en mover a Paco Núñez por toda la región, porque no sé de qué otras cosas se le podría tachar al presidente regional del Partido Popular, pero desde luego no de no recorrerse pueblo a pueblo y carretera kilómetro a kilómetro de todos los que tiene Castilla-La Mancha, ¿no? Por lo tanto, desperdiciar esa importante inversión y en tiempo y en fondos en mover a un presidente y en hacerle conocido a tan poco tiempo de las autonómicas sería una estrategia que yo creo no resultaría y sería improvechosa. Por otra parte, este tipo de eventos como la interparlamentaria o como cualquiera de los mítines electorales, pues viene a ser tan efectivo como efectista. Es decir, aquí ¿quién van? Los que ya van a votar al PP. O sea, aquí no van a rescatar ningún voto, aquí no van a convencer a nadie, aquí no van a movilizar a ningún electorado. Esto es para sacar músculo, para decir que el PP está fuerte, que los líderes están con él y todos en torno a una, ¿no? Bueno, algo muy efectista, muy de publicidad, muy de marketing político. Sin más allá, me gustaría saber, precisamente, después de esta interparlamentaria, cuándo se van, a poco más de 6 meses de las elecciones, a anunciar los candidatos en las principales ciudades, en Talavera de la Reina, en Toledo, en muchas otras, ¿no? Que todavía no se dice. No sé a qué estrategia política obedece ese secretismo, quizás sea que todavía no tienen candidatos, no es que sea una estrategia, es que están buscando quién es el mejor candidato para reconquistar esas ciudades. ¿A qué se debe, Floro? Bueno, yo le daría un enfoque siguiente, centrándome en el aspecto o en el ámbito, digamos, de carácter regional. Veo que confluyen, con lo del otro día y tal, confluyen 4 factores que sí me gusta comentar. Por un lado, hablabas tú antes, nos preguntabas si se votaba a las personas o a las siglas. En este caso concreto, el PP está haciendo músculo de lo siguiente. Tiene 2 personas muy significativas actualmente que están en pleno vigor, que son Ayuso y Moreno, y los dos están dando un gran rendimiento, y el caso de Moreno incluso un gran ejemplo, creo, para la gente, por lo que apuntaba Carlos, de moderación, que transmite moderación y eficacia. Entonces, desde ese punto de vista, ellos dos son personas que están cogiendo un gran carisma y que están convenciendo a mucha gente. Por otro lado está el Núñez Feijóo, que presenta un bagaje de una gestión durante 3 legislaturas en Galicia, ganándola por mayoría absoluta, creo todas, y por otro lado,
es la expectación de ver a una persona como él, que también presenta unos tintes así que de cierta moderación y prudencia frente al cambalache que representa con todo su entorno el Pedro Sánchez. En un tercer punto pongo el hartazgo de la gente respecto al Pedro Sánchez con todo su narcisismo, que llega un momento que lo que provoca es una sensación de impostura. Cuando se le ve parece que es un impostor en todos los sentidos, aunque tiene mucho poder y está respaldado por un gobierno que parece que es duradero, porque ese poder que le viene de un gobierno duradero es porque a todos los que están en él les interesa permanecer y solo quizá lo rompan previo a las elecciones, porque cada uno irá por su sitio. Y finalmente, aquí en Castilla-La Mancha veo un contrapeso a ese hándicap de Pedro Sánchez. El contrapeso lo representa precisamente Paje, por todo lo que hemos dicho antes. Bueno, esa es la reflexión. Y bueno, y también hay que apuntar otra cosita, y no vamos a olvidar dos partidos más, Ciudadanos, que en alguna encuesta de las que vamos a hablar ahora mismo haría un trasvase de votos hacia el Partido Popular, y un poco de desinfle, bueno, no estoy inventando nada, ni estoy diciendo nada que es de mi opinión, es una opinión compartida y en esta mesa y por toda España, de Vox, ¿no? Que después de lo de Macarena Olona en Andalucía, de hecho Macarena Olona quiere formar un partido, incluso se ha llegado a decir que hay una cierta disidencia por parte de Vox, y eso también puede favorecer al Partido Popular, Semprún, ¿no? Hombre, eso de Macarena demostraría que los que decíamos que a Macarena le habían hecho una guarrada enviándola a Andalucía, pues teníamos razón, aunque parece que lo decíamos porque no somos de Vox. Pero yo volvería al problema de Núñez, porque el Partido Popular con Núñez tiene un problema, y nadie se engañe. Estamos hablando de que si Emiliano Paje representa un PSOE o no tal, un presidente que no ha variado su discurso en 8 años desde que es presidente, a un presidente del Partido Popular que de repente es más casadista que Casado, que de repente Ayuso, cuando Casado cae, Ayuso es su modelo, y que mientras se están peleando a muerte Ayuso y Casado, guarda silencio a ver quién gana, y cuando llega Feijóo es más de Feijóo que nadie. Quiere decir que su línea, desde luego, es de absoluta obediencia, lealtad y entrega al mando, pero al mando de turno. El que mande es ahí estoy yo. Incluso que hizo el ridículo más espantoso se le acusa de ser el que iba filtrando lo que estaba pasando en la reunión de tal, lo niegan, pero hay quien dice que cuando terminó y dejó el móvil sobre la mesa se acabaron las filtraciones. Va como de desconocido, y no es un desconocido, lleva ya muchos años en política. Efectivamente, es un tipo que sea alcalde de su pueblo 2 legislaturas, hasta 2018 en que lo deja para asumir la responsabilidad del partido, que ha sido presidente de la Diputación, y que todavía hablamos de un gran desconocido que tiene que recorrer la región, que tal, porque nadie lo conoce. Y es verdad, afortunadamente, nadie lo conoce y ya son esperanzas. Y solo quiero apuntar una cosa: mientras él ordenaba guardar silencio al partido y declaraba que vamos a ver qué pasa entre Casado y Ayuso, 2 líderes regionales se posicionaron a favor de Casado, como Antonio Román y Carmen Navarro, y yo pregunto, ¿quiénes del Partido Popular de Castilla-La Mancha están en el equipo directivo de Génova con Feijóo? Carmen Navarro y Antonio Román. Eso es un síntoma de que, desde luego, no goza de todo el favor de Feijóo, y de hecho no ha podido aprobar a los candidatos a las provincias porque Feijóo le ha dicho freno. Pero hay uno que ya se ha autoproclamado y que lo acompaña, que es Pulido en Cuenca. El de Cuenca se ha autoproclamado ya candidato y Núñez lo acompaña y lo confirma como candidato. Bueno, hay que esperar. Antonio. Escuchando a Javier, yo diría que como Feijóo no ha destituido ya a Paco Núñez. Efectivamente, la verdad, en cambio no ha hecho eso, sino que ha venido a Toledo a hacer la interparlamentaria. Es decir, que bueno, si te quieres echar, pues te vas a Vitoria o te vas yo creo que tiene toda la confianza a Salamanca, ¿no? Mismo, ¿no? Y es que no es lo mismo. En los partidos, Javier, ocurre lo que ocurre, es decir, más que... Vamos a ver, ¿qué va a hacer un presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha en la crisis bestial que tuvo el PP a nivel nacional? ¿Qué va a hacer? ¿O qué pinta incluso, diría yo? Pues bueno, pues estará a la luz. Pero es que no es lo mismo estar en esa situación que, lógicamente, en la de Emiliano García Paje, que tiene que defender un gobierno.
Y es que no hay color. Javier utiliza una doble vara de medir, ¿no? Cuando antes hablábamos de Isabel Rodríguez, ministra portavoz, y Javier dice, hombre, no me asusta y no me extraña, no me chirría que la portavoz del gobierno defienda al gobierno de coalición. A mí no me extraña, no me asusta, no me chirría que el presidente regional del Partido Popular apoya a su presidente nacional, sea Casado o sea Feijóo. Es que es lógico, es que es completamente normal. Pero es que además, ahora que introduces a Ayuso, antes Florentino ha dado dos notas que me parecen muy interesantes, definiendo dos modelos diferentes que son los grandes atractivos ahora mismo del Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso en Madrid y Juanma Moreno en Andalucía. Dos personajes antagónicos en su manera de ser y además también en su trayectoria política. Hombre, Casado nombra a Juanma Moreno. Perdón, perdona. Nada, no, ya ves tú. Juanma Moreno es un hombre de Casado y Isabel Díaz Ayuso es la tía que se carga a Casado. Y los dos son los dos modelos referentes, como bien ha dicho antes Florentino, del PP de ahora, moderados o arbitrados por un hombre que quiere dar la imagen de hombre de Estado en un feudo, como es Núñez de 40 años de socialismo. Me parece que si antes decía Javier que el Partido Socialista tiene lo heterogéneo como doctrina o como religión, en el Partido Popular no puede haber nadie más antónimo que Ayuso y Moreno. Vale, señores, no queremos dejar de pasar por alto la importante celebración de este 20 de septiembre. Estamos a punto de terminar el día y ya que los novios de la muerte, la unidad denominada oficialmente como Tercio de Extranjeros, o más conocida como la Legión, ha cumplido 102 años de historia este martes 20 de septiembre. No hace falta que les diga que es sin duda una de las unidades más afamadas de las Fuerzas Armadas españolas, por el prestigio alcanzado en los numerosos conflictos bélicos en los que ha combatido a lo largo de su historia y por las misiones internacionales que ha llevado a cabo y que le han hecho además ganarse el reconocimiento internacional, y por eso no queríamos dejar de pasar este aniversario de la que es sin duda una unidad de élite del Ejército de Tierra español, heredera de la leyenda de nuestros antiguos tercios que conquistaron todo un imperio. No queríamos dejar de pasar hoy aquí en el Braserillo y queremos dejar muy presente que la Legión nos defiende y está preparada para defendernos, y más en estos tiempos lúgubres y bélicos en Europa. Por eso hoy queríamos subrayar que la Legión contribuye de forma sobresaliente con su quehacer diario a que la infantería española siga siendo la mejor del mundo. Enhorabuena y larga vida. Nuestro abrazo y respeto a la Legión y a las Fuerzas Armadas españolas. Y qué mejor homenaje que recordarlo ahí, pues, con el Novio de la Muerte, ¿no? Cantando Novio de la Muerte, ¿no? La Legión. Que se vea, cantarlo. Bueno, tú tienes aquí. Que yo sí me lo sé. Cantarlo, que yo sí me lo sé. Me está enseñando su abuelo en una estampa. Mi abuelo en la Legión. Esa foto sería, no era de regulares. Se realizó Primo regulares en África. Jules Brines. Bueno, señores, vamos a quedarnos someramente nada más, porque no es algo. Bueno, son las encuestas, Antonio. Las que publica el ABC, tu partido, perdona, sí, también los partidos, Sí, todo, hay de todo. Tu diario, el diario ABC, el Decano de la Prensa Española, El Mundo, pero todos los partidos también, porque en lo más cercano, que vamos a quedarnos un poquito... Pero con una diferencia, en los medios suelen dar esas fichas, no sé tantos encuestados, y algunos partidos, una encuesta... Bueno, que no sabemos de dónde que sepan ustedes qué encuestas van a tener para dar y tomar. Van a tener ustedes unas cuantas, y de todos los colores, como dice Antonio, y que van a dar resultados dispares. La verdad es que la demoscopia, o eso que llaman saber la intención del voto del ciudadano, en algún caso acierta, en otros no, y en otros, como bien piensa la mayoría de ciudadanos, pues se hace o se corta como un traje, ¿no? A medida. A mí la que me ha gustado más esta última del CIS, del discurso, del debate en el Senado. Esa me ha parecido esotérica, en la encuesta que hizo el CIS. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues el debate que tuvieron en el Senado, Feijóo y Pedro Sánchez, sí, o sea, es inédito, o sea, ni que hubiera sido yo el debate de Estado de la Nación, bueno, que yo qué sé. Las últimas... En el debate, un debate, una encuesta, de esta Express y tal, y
cuando la igualdad de condiciones entre los dos candidatos era manifiestamente mejorable, ¿no? Sánchez dio, pero bueno, dijo tantos segundos como a Paje. Bueno, señores, pero bueno, al margen de eso, al margen Bueno, de y la eso. explicación que da Feijóo, ¿no te parece esperpéntica? Bueno, dejarme que... Es que no me lo preparé porque decidí irme a la feria en Salamanca. Oye, pues yo casi le aplaudo. Señores, Tiene más te digo a con el que- presidente del gobierno. que la Y última no lo encuesta... preparas, A pero ver, sí, Antonio, no me Javier, fastidies. Eso es lo importante, yo creo lo importante Va, que este lo tío se ha importante es lo que voy a inventado. decir ahora, que la última encuesta ha dejado como resultado una mayoría absoluta de nuevo para García Paje en Castilla-La Mancha y en la ciudad de Toledo para Milagros Tolón. No es el caso del líder de su partido, del PSOE, ya lo hemos comentado aquí, de Pedro Sánchez, que a nivel nacional pues no tendrá mucho respaldo. El PP a nivel Castilla-La Mancha tendría una subida considerable tras la desaparición de Ciudadanos, posible desaparición de Ciudadanos de la futura e incierta vida política, al menos es lo que se atisba, aunque nada está claro en la formación naranja, y la suma de PP y Vox pues no alcanzaría, Vox sí que entraría en el gobierno, en las Cortes regionales, pero no alcanzaría la mayoría suficiente para derrocar a García Paje de su mayoría. Pero claro, esto es lo que se ha publicado desde un medio, el Digital Castilla-La Mancha y el Diario Español, refiriéndose a una encuesta interna que, como dice Antonio, se maneja en ciertos ámbitos y supongo que será en los ámbitos de los partidos, es decir, que no hay nada oficial, ¿no? Claro, hombre, hay que hacer actos de fe a veces, porque cuando se presenta una encuesta lo lógico y natural es que se diga, lo ha hecho tal empresa, con tantas llamadas telefónicas, es decir, lo que es la física... Así hago yo encuestas y estudios de audiencia de tu medio o de este medio de comunicación. Yo creo ¿Qué que hacemos con la se encuesta? remata la faena mejor así. Pero ahí suben la yo iría moral, Javier, a las suben la fuentes moral. habituales del medio. Es decir, no es lo mismo, sinceramente, que esa información la dé El País o que la dé Cedena del Digital Castilla-La Mancha. Es decir, no es lo mismo. Claro. Es decir, se da por hecho que hay contactos, hay cercanía y entonces se le da un plus de credibilidad a lo que por otra manera es un rumor generalizado, que las encuestas internas de cada partido que se hacen en el Partido Popular no van del todo bien para ellos mismos. Y Carlos, como habéis dicho antes, hablando del otro, todos hablamos con alcaldes del PP, todos hablamos con alcaldes del PSOE y sabemos lo que piensan y sabemos lo que se maneja. Todos entendemos que lo lógico en las encuestas es... No, yo estoy de acuerdo. La ficha muy bien. técnica es lo mínimo. Carlos, es lo mínimo. No Carlos. creo Mínimo. ninguna encuesta nada más que la del día después de las Sí, elecciones. eso es lo que iba a decir yo. No. A mí esto, La de las urnas. Fuentes cercanas a este medio me dicen que hay un alcalde que de dentro me dice no sé cuánto. ¿Pero lo ha desmentido el Estamos, pero o sea que si cualquier partido político tuviese ¿Cómo que va a desmentir algo que no es oficial? No puede desmentir algo que no es Quiere oficial. desmentir la Ya, encuesta pero- que ha hecho. Pero Javier, ¿qué va a hacer el PP? ¿Dar una rueda de prensa y decir, no? Bueno, señores, Sencillamente otra. diciendo esa De información todas no es maneras, cierta. esa encuesta punto. es tan débil como débil es la pregunta que se haya hecho. Queremos Avancemos. decir, después de la intervención de Paje ayer en frente del asesino político, del killer estratégico que es Sánchez, ¿Sánchez le va a permitir seguir andando tranquilamente durante estos meses que quedan hasta las elecciones? Hay tanta... Esa encuesta tiene muchas debilidades. Bueno, a ver, lo que no ha tenido debilidad, por lo menos no han tenido debilidad, han sido 4.000 personas, más de 4.000 firmas, a la hora de firmar, pues que se le conceda un indulto a una persona y a un personaje político muy importante. Esto va para nuestro abogado, que ha estado esta mañana repasando un poco las leyes del indulto, ¿no? Más de 4.000 firmas, entre ellas de políticos, piden el indulto a José Antonio Griñán, expresidente socialista de la Junta de Andalucía, expresidente del PSOE y exministro socialista. Entre los firmantes se encuentran expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, destacados políticos socialistas como José Borrell, Susana Díaz, Alfonso Guerra, destacados sindicalistas muy conocidos, periodistas como Iñaki Gabilondo, artistas y músicos como Miguel Ríos, cineastas como José Luis García, escritores como Manuel Vicén, Luis García Montero, Javier Cercas, dirigentes nacionalistas catalanes como Roca, Durán y Lleida, expolíticos como Joaquín Almunia, son 4.000, Pedro Solbes, responsables de la Judicatura. En el ámbito de Castilla-La Mancha también han firmado expresidentes como José Bono y José María Barreda, y en otras comunidades Rodríguez Ibarra, José Montilla, Juan José Laborda, rectores y profesores de universidades e incluso expolíticos del Partido Popular, del PP, como el exparlamentario Eugenio Nasarre
o el que fuera dirigente del Partido Popular en Andalucía, histórico y dirigente del PP andaluz, Juan Ojeda. Al respecto del posible indulto que la familia de Griñán ha solicitado al Gobierno, se han referido también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. A los dos los vamos a escuchar ahora mismo. Tras abogar por terminar con los indultos políticos, solemnemente, como hacía antes, evidentemente perpetró el abuso más político del indulto en favor de sus intereses. Indultó a los líderes de los partidos para mantenerse en el gobierno. Indultó a quienes habían actuado como activistas próximas a sus socios del gobierno. Y, en consecuencia, todo parece indicar que el caso más grande de malversación de fondos públicos de la historia democrática española también será indultado. ¿Sabéis por qué? Porque ya había decidido indultar antes de conocer la sentencia. En primer lugar, habrá que conocer exactamente qué es lo que se está formulando por parte de la familia y, desde luego, transmitir respeto más absoluto con decisiones que tienen que ver con decisiones personales y, en este caso, con decisiones familiares. Recordar, en este caso, algunas cuestiones, y es que queda pendiente conocer la profundidad de ese fallo. Se conoció el fallo, pero hay una absoluta falta de información. Todavía no conocemos el fondo de esa sentencia y, por tanto, resulta conveniente llegar al fondo de la sentencia para hacer todas estas valoraciones, como conocer si efectivamente se va a producir esa petición. No deja de sorprenderme la distinta vara de medir en las declaraciones públicas que estoy escuchando en relación a esta cuestión. Personas que hoy ocupan despachos pagados con dinero negro, que se atreven a hacer valoraciones de responsables políticos que, primero, asumieron su responsabilidad y, por tanto, dejaron de un lado todos sus cargos públicos, y, en segundo lugar, ha quedado constatado en todas las fallos judiciales que ha habido al respecto que no se llevaron ni un solo euro, ni para sí ni para su partido. Palabras de Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, es alcaldesa de Puerto Llano, palabras de Núñez Feijóo, y enseguida nuestros analistas, después de la publicidad, muy brevemente, pues van a hablar de lo que se está hablando, de este efecto. Bueno, vamos a ver qué piensan sobre el efecto devastador que tendría que el Gobierno del PSOE firmara este indulto a Griñán. En algunos sectores del Partido Popular se está diciendo que ya se está anunciando que se va a firmar. A Griñán, recuerden, José Antonio Griñán, condenado a prisión, a cárcel, por el caso de los ERE de Andalucía. Y les voy a preguntar cuál creen que será el efecto en la ciudadanía, en la gente, porque estamos también, incluso, yo creo, lanzando un mensaje. Es una apreciación personal, ¿no? Ser político, si tienes algún lío, pues tendría ventajas, ¿no? Enseguida lo vamos a tratar aquí en el Braserillo, algo que también puede ser en la línea de flotación en las próximas elecciones y de cara a la ciudadanía, pues algo pues no verdaderamente positivo para el Partido Socialista. Y luego también la parte jurídica que tiene esto, que también tiene su miga y que quizá vamos a poder entender con nuestro experto en estas cosas, que es el abogado Florentino Delgado. Enseguida aquí, en el Braserillo. Señores, pues continuamos aquí con Javier Semprún, con Carlos Bermejo, con Antonio González Jerez y con Florentino Delgado. El indulto a Griñán es algo que también nos está ocupando las portadas de los medios nacionales a nivel nacional. Y bueno, aquí el abogado Florentino Delgado, nuestro habitual analista también incluso de temas jurídicos, pues la pregunta es clara y que se la hace mucha gente. ¿Es posible el indulto y que el Gobierno indulte al expresidente de la Junta de Andalucía? Vamos a ver, posible es porque es una... ¿Sí? Una facultad que ¿Y es tiene... viable, entonces? Que tiene, bueno, vamos a ver, seguramente todo está muy complicado, aparte de que, lógicamente, tiene que contar con el informe del Tribunal Supremo y una serie de requisitos que ya veremos a ver si se cumplen, se pondrán los medios seguramente para que así sea. Y por eso también creo yo que el PSOE, o particularmente Pedro Sánchez, tiene mucho interés en que se cubran las plazas vacantes que existen tanto en el Tribunal Constitucional, fundamentalmente, como en el Consejo General del Poder Judicial. Pero vamos, a mí me interesa más otra cosa. Vamos a ver, la cuestión de la malversación de fondos es algo, yo no soy especialista, pero los conocimientos más o menos básicos sí los tengo,
que participa, diríamos, de lo que es la apropiación indebida un poquito, para hacernos una idea aproximada, ¿no? y de la prevaricación. Es un delito que normalmente va asociado a la función de autoridad o funcionario público. Se caracteriza también porque se dispone, se toma una decisión, es un funcionario público o una autoridad con capacidad de decisión, con ánimo de lucro o incluso con ánimo de no reintegro, pero porque va con destino, por decirlo así, el ánimo de lucro propio o el ajeno también. Y ahí entra una modalidad que puede ser, por definir lo que estamos hablando de la gente, entra una modalidad que sería la de la falta de control, la falta de, ¿cómo te diría yo?, de celo, de vigilancia, que conduce normalmente hacia un resultado de sustracción o de consentimiento de la misma, vale, de caudales públicos. Y eso es lo que la sentencia públicos dice exactamente sobre Griñán, Hombre, sobre Chávez y sobre los cargos públicos. Los magistrados han visto estas cosas y lo han achacado porque es que ha habido esa omisión de control. ¿Hay un dolo? Por lo menos un consentimiento de no vigilar, de no controlar, de no impedirlo. Claro. Y sabiendo que, aunque él no se beneficie, porque el enriquecimiento puede ser propio, pero también puede ser ajeno, sí, y canalizarlo hacia otros beneficiarios que, no siendo él, pero conjuntamente a lo mejor sí que le revierte por otra vía, que son lo que dice la gente luego ya, menos técnica jurídica, pero sí más práctica, de decir, es que dicen que no se han beneficiado, pero es cierto que han mantenido un clientelismo o lo han generado para mantenerse en el poder, y consecuencia de todo ello es tener un montón de cargos públicos de todos ellos o su alrededor, y ellos a su vez sostienen, digamos, la empresa llamada, en este caso, Junta de Andalucía. Efectivamente. O PSOE de Andalucía. Efectivamente. Entonces ahora ya voy, por finalizar, después de esta exposición de conceptos, digo, pero vamos a ver, indulto, digo, el Tribunal Supremo se ha pronunciado, la justicia se ha pronunciado y ha habido una condena, y además en firme. ¿Qué hace el Gobierno con el indulto? ¿Revisar acaso la sentencia? Pero no en este caso, sino también en el de los golpistas y en casos semejantes. Entonces, claro, la problemática que surge es que se encuentra con que podría ser, si enlazas con todo lo que estoy diciendo de otros beneficiarios, de terceros beneficiarios, y que revierte o vuelve hacia la parte que lo consiente, si no es el propio que se lo lleva o el que lo retiene sin ánimo de devolver, etcétera, lo que ocurre es que se está produciendo probablemente lo que se llama el autoindulto. O sea, si esto, yo me imagino que si esto llega a hacerlo un partido que ahora está en la oposición, porque si hubiera estado en el gobierno, me estoy imaginando a Podemos y al PSOE, pues diciendo que el corrupto es el partido que ha consentido todo eso. A ver, Florentino, claro, vamos a recordar a la gente, vamos a refrescar la memoria. Rodrigo Rato entra en la cárcel. El Partido Popular... Sí, o el propio no gobernaba Zaplana, en ese momento, Mariano Rajoy. O el propio Zaplana, que también creo que ha sido condenado. Gobernaba el Partido Popular cuando entraron muchos del caso del saqueo también y del caso Gürtel del Partido Popular, y no se habló de indulto por parte del gobierno de Mariano Rajoy. En este caso se está hablando. Es decir, ¿con qué rasero se está midiendo esto, señores? No, pero es lo que tú estás diciendo. Si hubiera sido... No, es que esto sí sigue a ocurrir. Si Mariano Rajoy o Feijóo están gobernando y se les ocurre indultar a alguien tiene unas cuantas alhajas metidas en la cárcel. A Bárcenas yo creo que el PP no le pediría el indulto a Bárcenas, ¿no? Pero yo concluyo. ¿Dónde está la barrera? Claro, lo estás diciendo. ¿Dónde está la barrera que diferencia un caso del otro? Claro. Porque al parecer claro, o Zaplana o Rato se lo llevaron. El caso de Bárcenas es distinto porque no metió la mano en una caja pública, sino que se benefició de las influencias del partido, y los empresarios iban y pagaban en la sede y él se beneficiaba. Pero él no metió dinero, la mano en la caja pública, que es diferencia. Y por concluir, la diferencia es que el PSOE sí hace muy bien el trabajo de autobeneficiarse diciendo, es que no nos han llevado el dinero ellos, es que no ha habido apropiación, es que no ha habido beneficio propio. Pero lo han permitido. Pero es que hay otros factores o circunstancias que definen la tipología del delito, de lo que no se está hablando, y que por eso el tribunal les ha condenado por malversación. Y además termino, les condenan, y eso no lo discute el PSOE, por prevaricación. Pero ojo, es que la definición del delito de prevaricación es que dictar una resolución manifiestamente injusta sabiendo de que lo es. Luego, están reconociendo que han dictado resoluciones manifiestamente injustas sabiendo de que lo es, pero no lleva aparejado la prisión o la cárcel, y entonces no quieren reconocer lo de la malversación.
aunque haya habido un consentimiento expreso y una malversación. Hemos hablado del efecto Chirría. antes devastador, hemos escuchado del efecto devastador que tendría que el gobierno del PSOE firmara este indulto. Lo ha dicho también, incluso lo ha atisbado García Page, lo ha dicho también. Feijóo hemos dicho que está hecho, le hemos oído decir que está hecho, e Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, ha dicho que todavía hay que esperar, ¿no? Que tienen que revisarlo. Os ruego brevedad porque estamos en el último tramo y hay que hablar brevemente de monarquía, ¿no? Ya que la reina pasó por el Támesis, vamos a hablar de monarquía. Bermejo. Bueno, sobre el tema de los indultos, la familia, sospecho, entiendo que, como decía antes Javier, que desde el Partido Popular en algún momento descolgaban los teléfonos para incitar a las pitadas contra Sánchez, pues alguien habrá ayudado a la familia de Griñán a conseguir 4.000 firmas para indultarlo. Pues bueno, frente a eso, 60.000 firmas se han conseguido en una plataforma digital acreditada y auditada para verificar esas firmas en contra de esta medida de gracia. Es decir, 15 veces más apoyos en contra de la medida de gracia que los que la familia y el PSOE ha conseguido para que sí darla, ¿no? Como antes decía, y muy brevemente, porque lo ha explicado muy bien Florentino, se necesitan 5 requisitos principales para que se conceda el indulto. Hay 2 de ellos que me parecen sobresalientes en este caso. El primero de ellos es que el acusado repare o reintegre el dolo de manera total, y el segundo, que el penado obtenga el perdón de la parte ofendida. Bueno, pues esa parte ofendida ya ha manifestado con 60.000 firmas, porque esa parte ofendida somos todos los españoles, porque eran caudales públicos, que no quiere que indulten a Griñán. Y 3 conclusiones o 3 repercusiones que tú preguntabas antes. Las penales, las acabamos de ver. Las políticas, pues Sánchez prometió una y otra vez que jamás indultaría a un político. Lo ha dicho, está incluso grabado, pidió perdón hay hemeroteca. porque antecesores suyos con responsabilidad política indultaron desde el PSOE a políticos de este mismo partido, y ahora, si se concreta este indulto, va a pasar lo mismo. Y por último, las repercusiones sociales, ¿no? Lo que tú decías antes, la comparativa. Si esto lo llega a hacer otro partido, pues la que se habría armado, ¿no? Me parece también de tintes muy dictatoriales. Cuando la sentencia acusa a la oposición, hágase la sentencia. Cuando es de mi partido, le indulto para que no entre en la cárcel, ¿no? Bueno, me parece que tiene... De momento han sido 4.000 personas, que son pocas, y Semprún, no sé si escuchará a la calle o el sentir popular el gobierno, o le dará lo mismo. Yo creo, de momento, que no es el momento procesal, hay que esperar al Tribunal Constitucional, pero olvidamos que la sentencia tiene 2 votos particulares, 2 votos particulares que ponen en duda la firmeza de las pruebas aportadas para decir jueces, sí, que Griñán era plenamente consciente de lo que pasaba. Es decir, hay 3 jueces dicen que sí, 2 jueces dicen que no, y ahora el Tribunal Constitucional deberá dilucidar si se ha actuado mal del Supremo en la apreciación de la prueba, de acuerdo a lo que dicen 2 jueces de los 3, 2 magistrados de los 3. En la comparativa, yo no voy a entrar, pero pretender que Griñán era plenamente consciente y pretender, por ejemplo, que Esperanza Aguirre no sabía nada de lo que hacía Granados en la Comunidad de Madrid. No estamos hablando de Esperanza Aguirre, porque nadie ha pedido el indulto a Esperanza Aguirre. Voy a los principios. O pretender que Cospedal no sabe nada de lo que hacía Villarejo y su equipo en el espionaje con dinero del gobierno, ni la policía patriótica. Porque no está acusada, porque no está encausada. Hay piezas nuevas. Os ruego brevedad, por favor. Ahí lo que hablamos, al margen del pronunciamiento del Constitucional o del Supremo, de quien sea, primero yo estoy de acuerdo con Teresa Rodríguez con que hay que esperar. La familia con Isabel Rodríguez. Con Isabel Rodríguez hay que esperar. Primero a ver qué dice el Constitucional. Segundo, no es tan descabellado pensar o alinearse con 2 de los 5 magistrados. No es un pecado de lesa justicia. Hay 2 magistrados que entienden que el ingreso en prisión de Griñán no se corresponde, no se discute la inhabilitación, no se discute la responsabilidad política que ya asumieron, se discute el ingreso en prisión de Griñán. ¿Y qué pasa? ¿Que el presidente de la Junta no? Antonio, Chávez, por favor. ¿no? ¿Chávez no sabía nada? Yo creo que hay 2 vertientes. Una vertiente social, que es cualquier ciudadano que nos esté escuchando puede pensar, bueno, y si a mí me pasa algo infinitamente menor que son los seres, ¿tendría ese privilegio de un indulto? Cualquier ciudadano yo creo que lo puede pensar, ¿no? Y la vertiente política, vamos a ver. Está bien claro que bueno, lo hemos dicho antes, cuando es
con mi partido, pues indulto, si es para el otro, pues a la cárcel, ¿no? Esto es así. Y decía Javier, y yo me pregunto también, ¿qué piensa el resto de condenados por los ERES? Claro. Porque hay muchos. Claro. ¿Qué piensa? ¿Qué hacemos con ellos? Ha habido otra repercusión más, Antonio. Vamos a escucharlo. Y luego también lo que decía Javier de 3 magistrados a favor y 2 en contra. Parece ser que para una parte los 2 pesan más que los 3. Yo le diría que si... Y lo dice un partido político, imagínate que el partido político gana 3-2 en unas elecciones. Repetimos las elecciones porque a lo mejor pesa más de 2, es decir... No, estoy hablando... o gobierna el de 2. Perdona, pero lo que yo estoy hablando es de que hay una base lógica pero también me perfecta entiendes a mí, para ¿no? entender en un momento dado... Pero también me entiendes a mí lo que quiero decir. Claro, es decir, claro, sí, 3 son más que 2. 3 son más que 2. Jurídico superior, no habrá un indulto. Lo que estamos hablando es el indulto. En una síntesis, pero es que tiene que ser de un minuto, porque me están pidiendo... El Tribunal Constitucional es el Tribunal de Garantías. Y normalmente entrará a reexaminar esto para, en caso de que haya habido indefensión, a ver cómo se acredita eso, o que no se haya tenido acceso a la tutela judicial efectiva. Son los 2 casos fundamentales del artículo 24 de la Constitución española. ¿Qué van a alegar? Que ha habido salvo que sea una prueba absolutamente irracional, incongruente, grosera, etcétera, etcétera, arbitraria, etcétera, que va a entrar el Tribunal Constitucional a rebatir el examen de la prueba por el Tribunal. Vale, perdón, señores. Y termino. Muy breve, por favor. Sí, era por matizar eso. Y luego, lo del no ingreso en prisión. Es que resulta que la doctrina del Tribunal Constitucional es que si tiene una condena mayor a 5 años, normalmente no se suspende el ingreso en prisión. Lo va a tener crudo. Pero el Tribunal Constitucional, si hay, si se haga la presunción de inocencia, es un derecho fundamental. Y los demás condenados, es verdad que la sentencia es firme y ya han sido digamos, juzgados y no van a volver a juzgar otra vez, pero a lo mejor hay hechos nuevos que no han sido juzgados y a lo mejor tiran de la manta y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Señores, hay una... Y final del todo, pero final ¿cuántos finales tiene? Tiene más finales que el Padrino. ¿Cómo se explica que estando condenado por prevaricación, es decir, habiendo dictado, y no lo discute el PSOE tampoco, habiendo dictado una resolución manifiestamente injusta a sabiendas de que lo es, se diga que desconoce todo lo demás? Ve una incongruencia, una falta de ligación porque ahí. Está muy claro, porque lo que se le acusa es de que él es el impulsor de todo lo que ocurre. Sí, pero de que él es el impulsor. Él dicta una norma que es de aplicación y que es en todas. Y, vale, y entonces hay quien la aplica mal y quien aprovecha es que para si creemos en la mal. justicia, vale, señores, vamos a dejarlo ahí porque tendremos tiempo de hablar. Si tendremos tiempo. Por favor, Florentino, Javier, por favor. Si no estoy discutiendo, estoy aclarando. Y además es muy bueno todo lo que dices. Te decía que tienes más finales del Padrino, porque es verdad que es muy consistente eso es muy consistente y esperemos, si vamos a tener... Alguien ha hecho una apreciación sobre las 4.000 firmas. Y tampoco me gusta. Y es una política que se sienta aquí, Florentino, de vez en cuando. Bueno, se ha sentado. Últimamente ya no, porque está en el Congreso. Es una diputada de Vox, de Toledo, Inés Cañizares, diputada por Toledo, que se ha hecho también muy viral su apreciación sobre las 4.000 firmas que impulsan el indulto a José Antonio Griñán. Es Inés Cañizares, la diputada nacional de Vox, que ahora, bueno, que sustituyó además a Macarena Olona en la, digamos, portavocía del partido político de Vox. Vamos a escuchar y ver a Inés Cañizares. El indulto a Griñán y el proceso de recaudación de firmas que se ha perpetrado este fin de semana para indultarle, se han encontrado políticos del PP entre los participantes. No sé qué opinión tiene usted y si le ha sorprendido. Pues mire, yo precisamente en estos días he puesto un tuit en redes sociales, no sé si lo he visto, y he hecho la siguiente propuesta. Todos aquellos que están firmando el manifiesto a favor del indulto a Chaves y Griñán, que aproximadamente se anunciaba en prensa que eran unos 4.000, pues me parece muy sencillo. 700 millones dividido entre 4.000 a 175.000 euros. Cada uno de los que firma el manifiesto que aporte 175.000 euros y se devuelvan los 700 millones de euros robados. Me parece que es una propuesta bastante sensata. Y luego ya si eso, después, que firmen si quieren. Y luego ya si eso, Javier. ¿Sabemos positivamente que los beneficiarios del ERE no han devuelto? Parece ser que nadie ha devuelto nada. Nadie ha devuelto nada. Han sido muchos años, ¿Sabemos positivamente que nadie ha devuelto nada? No, pregúntaselo a Inés, claro. Pregunto, porque yo te hago la inversa. Porque esto es muy fácil. Te hago la inversa. ¿Sabemos que lo han devuelto? No, yo pregunto. Espera un momentito, Javier. Florentino, para que uno reciba el indulto, para que lo entienda todo el mundo,
el dolo tiene que devolverlo, ¿no? Es decir, tendría que devolver el dinero. Bueno, el dolo guarda relación con el delito. Vamos a ver, lo que el daño tiene que ser reparado. El bien protegido, sí, tiene que ser reparado. El patrimonio público, en este caso a través de caudales públicos que sean malversados, pues se han destinado a otra cosa. ¿Tendría que ser reparado? Es que he dicho una cosa, déjame que te lo diga, he dicho una cosa que he dicho, sin ánimo de reintegro. Responde un poco a tu pregunta. Si no hay ánimo de reintegro, ¿quién lo reintegra? ¿Quién lo devuelve? Es que ni siquiera ha pedido perdón. La empresa ha pedido perdón y se ha dimitido de todos los cargos y se ha retirado la política y se han asumido la responsabilidad. Sí. Pero esto es muy fácil. Los que hemos estado incursos en ERES sabemos perfectamente del control que lleva la administración sobre nuestros expedientes. Sabemos perfectamente que la Hacienda controla a quién va cada céntimo del procedimiento. Y lo tienen muy fácil. Una cartita, igual que si tú te equivocas en la declaración de la renta, usted ha sido injustamente, se ha aprovechado usted, devuelva la pasta. Y si no lo han hecho, a lo mejor es porque a Juanma Moreno no le ha interesado en elecciones decir, que voy a conseguir que se devuelva, o que espera a Susana Díaz. Que devuelve el dinero. No. El presidente de Andalucía tiene que mandar sobre Hacienda una carta a la gente. ¿Quién tiene la autoridad laboral? A mí cuando me manda una carta a Hacienda, que yo tiendo, ¿quién es la autoridad? Espero que me la mande Paje. No, ¿quién es la autoridad laboral? ¿Quién es la autoridad laboral? ¿Cómo que no? Juanma Moreno culpable. ¿No? Vale, señores. Vale. Oye, que nos hemos... que me he propuesto... Javier, que me he propuesto este año, esta temporada, hacer un poquito de zapping. Florentino, venga, no me hagáis conversaciones. Vamos a hablar de Año del Futuro y tenemos oportunidad. Os lo digo a los dos. Vamos a hacer un poquito de zapping. Hombre, vamos a tranquilizar un poco, venga, por todas las televisiones del mundo, ¿eh? Y si encontráis alguna cosa viral, Antonio, me lo mandas, que lo ponemos, Florentino, cosas que ocurren en las televisiones y que se emiten en las televisiones. No vídeos, porque vídeos estamos muy acostumbrados y que mirar. Pues, por ejemplo, mira, puedes ver que se cuecen otras pantallas o qué momentos estelares nos estamos perdiendo. Porque hay mucha gente que ve Teletoledo y ve otras cadenas, pero a lo mejor nos estamos perdiendo en el mundo. Y porque es algo sobre lo que hemos debatido aquí, por ejemplo, este vídeo que os voy a poner ahora mismo en numerosas ocasiones. Vamos a dar un salto al Atlántico para que comprueben que el asunto no es patrimonio únicamente de nuestro país. Les sugiero que no se pierdan el siguiente momento. La vicegobernadora del Chaco, escuche lo que dice en un Zoom. Ponela. También mencionar a todo el equipo, a toda la equipa que ha estado trabajando. La equipa. El equipo y la equipa. Por supuesto. La vicegobernadora con las antehojas. Yo creo que lo único positivo que tiene el lenguaje inclusivo, en serio, lo único positivo, es que uno automáticamente se da cuenta quién es un imbécil. Creo que es... en nuestro Congreso de los Diputados. Sí, ¿no? en el Congreso de Diputados, incluso Yolanda Díaz dijo hace muy poquito tiempo, porque hay tantas y tontos. Sí, efectivamente. Bueno, para que vean ustedes que no es patrimonio solo de España y que eso está ocurriendo y que la imbecilidad y la tontería, pues evidentemente, yo no estoy en contra del lenguaje inclusivo porque le llevamos utilizando mucho tiempo. Cuando decimos espectadores es totalmente neutro, no son ni espectadoros ni espectadoras. Y cuando decimos, pues utilizamos tantas veces la vocal E, pues sirve de neutro. Bueno, más de 500 mandatarios de países de todo el mundo, y terminamos ya con esto. El presidente de los Estados Unidos, todas las casas reales, miles de británicos en las calles, y dicen millones de personas, según los medios, viendo la señal por televisión. Ni los Juegos Olímpicos de Londres tuvieron, dicen, tanta repercusión como el larguísimo duelo y funeral de la reina Isabel II, que ha reinado 70 años el Reino Unido y las que todavía son sus colonias. Mucho se está hablando y también mucho ha sido el boato y la difusión de imágenes de los medios de comunicación españoles con conexiones en directo permanentemente, a todas horas, con el luto de los presentadores y presentadoras para dotar todavía de un mayor simbolismo a esta cobertura. Los presentadores de cadenas como Telecinco, La Sexta, Antena 3 y otras han vestido de luto riguroso frente a las cámaras en señal de duelo y respeto a la monarca. Pero a mí me ha parecido que si no estás en Londres, no. ¿Y qué haces en plató en Madrid, en un estudio de Madrid de luto? Estás en España, no trabajas en la BBC, que es la televisión pública británica, y estoy seguro, fíjense, que los presentadores, ¿tú crees que los presentadores ingleses
cuando fallezca el rey emérito, que ojalá sea dentro de muchísimos años, o cuando fallezca alguno de nuestros monarcas, ojalá sea, vamos, que casi sean eternos y que duren muchísimos años, ¿crees que los presentadores ingleses se van a poner de luto, Carlos? Pues mira, te voy a contestar con una afirmación. Durante el coronavirus, cuando en España morían todos los días miles de compatriotas, solamente hubo un periodista que presentó los informativos con corbata negra, que fue No, pero la pregunta Pedro es la Piqueras. siguiente, que si Por lo crees que tanto, los presentadores y presentadoras ingleses, si fallece algún monarca español, se van a poner de luto. es una pregunta que no te sabría responder. Pues se lo está preguntando todo el mundo. ¿Tú tienes alguna respuesta a eso, Semprún? Yo estoy asombrado. Dicen que ha sido para dar yo estoy asombrado. mucha repercusión. Mira, esta es azul, ¿eh? Esta es azul. Esos señores que se están viendo ahora en pantalla no fueron a la boda de Carlos y Diana porque anunciaron que iniciaban su viaje de bodas en Gibraltar. Y eran parientes, y era la boda del siglo, y representaban a España tan dignamente yendo o no yendo. Resulta que están sentados juntos y parece ser que el protocolo británico le impone a la corona española ¿dónde se tiene que sentar? ¿Dónde se tiene que sentar en contra de su voluntad, si hacemos caso a que su voluntad es no sentarse juntos? Yo recuerdo ¿Pero por qué no se pueden sentar juntos? recuerdo, yo no sé si conocéis aquello que dice: el español que se olvida de que existe Gibraltar y el otro lado del mar no tiene en Cuba una herida, el que ama a Gran Bretaña y homenaje la tributa, ese no es un hijo de España, es un hijo de la Gran Bretaña. Yo, como sé que Javier es republicano y demás, creo que la monarquía ha batido totalmente a cualquier... Imagínate que el presidente de una república hubiera tenido esa audiencia, vamos, ni por asomo. Es decir, que las monarquías están fuertes en Europa, la vista está, ¿no? En el mundo. Y en el mundo, 10 millones de espectadores no creo que han seguido. Cualquier presidente de una república hubiera tenido esa... ¿10 millones? 4.100 millones de espectadores en todo el mundo. Lo digo por el debate que hay en España entre monarquía y república y demás. Concreta, te diré simplemente. No, ¿qué te ha parecido? Primero, no lo he visto. Claro, pues mira, de los 4.100 millones, este tampoco lo ha visto. No te has estado, ¿dónde te has metido? Lo siento, y no es que no me gusta, a lo mejor me pongo al televisor, lo miro... ¿Crees que se le ha dado demasiado importancia? Y a lo mejor hasta me gusta. Bueno, dejarle que pero el boato, se le ha dado demasiada importancia. El boato que yo le vea y lo aprecio a lo mejor es por un momento, pero yo, es que no, mira, yo no he asistido en mi vida a una gran manifestación. A lo mejor me hubiera gustado ir, por ejemplo, a la de Miguel Ángel Blanco o la de Tomás y Valiente, pero no fui, la verdad. Es cierto, ¿qué te ha parecido? A mí estas cosas que no me gustan, primer punto. Y segundo, lo que veo es que efectivamente aquí la monarquía británica viene a hacer, digamos, acopio del prestigio, si se puede entrecomillarlo, entrecomillo, del que gozan las clásicas monarquías, y especialmente la que representa a todas ellas con mayor vigor es la británica. Y sobre todo es porque ha habido un personaje que ha habido en 2 siglos y además ha participado o se ha beneficiado en su caso de los vaivenes posteriores de la Segunda Guerra Mundial. Ha durado 70 años y ha cumplido perfectamente una función que es aquella máxima que dice que el rey reina pero no gobierna, más que esta persona no lo ha representado nadie. Ahora bien, sí doy importancia, al margen de este boato, a que en Europa los países más desarrollados son monarquías parlamentarias donde el rey reina pero no gobierna. Bueno, pues aquí se ha aprovechado la muerte y posterior funeral para no otra cosa que, aprovechando que la reina Isabel, como antes decía, la reina Isabel II pasaba por el Támesis, pues a atizar también a la monarquía española, pero la británica, con el desastre absoluto de familia, pues es ejemplar. La nuestra, para muchos de los que salen a opinar en televisiones sin ningún respeto a los que piensan de distinta manera, pues es de lo peor. La foto de los 4 reyes, como en el MUS, lo digo con todo el cariño, se han estado los reyes eméritos, malo. Hombre, es su prima, es su familiar, y el rey Juan Carlos ha ido a rendir, como merece, homenaje póstumo a la familiar, con la que ha tenido además mucho contacto, y si no hubiera acudido, pues hubiera sido también lo peor, ¿verdad, Antonio? Hubieran puesto el foco mediático reflejando el malestar porque el rey emérito hubiera estado mejor en Abu Dhabi, ni lo uno ni lo otro. Hay bastantes opinadores de tele a los que he oído decir que no puede salir de Abu Dhabi. Permítanme decirles que es un ciudadano libre que puede volver a España cuando quiera y que ha ido a Londres porque le ha salido de las narices. Y desde el punto de vista de muchos españoles, pues ha sido excesivo el tratamiento para con este país que mantiene, repito, la única colonia inglesa que existe en el territorio de la Unión Europea, La Roca, el Peñón de Gibraltar, que funciona como un paraíso fiscal para empresas, muchas de ellas de dudosa filiación, y como base para arreglar submarinos nucleares, buques de la Armada Británica, como es el caso de hoy, de hace unos días, de
atracar un barco o que un barco embarranque y provoque un problema ambiental muy grave y ensuciando de combustible las playas del litoral de Algeciras. Eso es lo que piensan muchos millones de españoles. Y señores, hasta aquí este primer braserillo, que espero que haya sido de su agrado y espero que nuestros compañeros hayan estado cómodos. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y viva el rey. Fíjate, la que me está viendo. Pues va a ver tú, Javier Semprún, lo que quiera. ¿Viva quién? Yo soy respetuoso con Ayuso, que ha declarado que Madrid tiene que estar de luto porque se haya muerto la reina Isabel de Inglaterra. Ayuso ahí, permítanme que, verdad, Antonio, yo creo que ha sido un fallo tremendo, porque si estamos diciendo todo esto, tampoco Madrid. Tampoco nadie. Florentino, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, recuerdos a mis pueblos. Y un placer, Antonio. Hasta aquí este primer braserillo que hemos encendido esta temporada. La próxima serán los políticos, la próxima semana las distintas formaciones en Castilla-La Mancha las que debatan sobre los asuntos que nos preocupan y ocupan. Hasta dentro de 7 días, procuren e intenten ser felices.